gente, a partir de este vídeo, ya no voy a subir vídeos diarios, ya que estoy ocupado con la universidad. Cada que suba un vídeo va a ser cada 2 o 3 días, o cuando tenga tiempo, espero puedan entenderlo. Ahora sí, empecemos. Capítulo 7. El sabor de lo desconocido. Las pestañas suaves se separaron lentamente mientras los ojos azules de acero miraban sin rumbo fijo el techo extranjero sobre ella. Después de un breve momento, se dio cuenta de que ahora era probablemente de mañana si la luz de la ventana era una indicación. 2B se levantó lentamente y una vez más exploró visualmente la habitación en la que ahora residía. Era una habitación bastante simple en su diseño, con sus características que consistían en una cama bastante grande, un escritorio de trabajo, una pequeña biblioteca, un armario y una mesa de café en el medio. Un diseño simple, pero lo encontró bastante pintoresco en comparación con su antigua vivienda. Sus ojos se desviaron hacia el reloj al lado de la cama. Eran las 8:30 am, lo que significa que habían pasado 9 horas desde su último disco. La pequeña caja como máquina que era su pop flotó silenciosamente frente a ella y le dio un saludo plano. Buenos días 2B. La androide hembra le dio a su vaina un pequeño gesto de reconocimiento. Buenos días vaina, ¿el mantenimiento fue bien? Shirou la había traído a esta habitación anoche y una vez que se fue a dormir, ella reflexionó sobre qué podía hacer realmente aquí para pasar el tiempo. A diferencia del humano pelirrojo, dormir para ella no era una necesidad. Después de aproximadamente una hora de mirar a su alrededor, comenzó a hablar con su grupo. Su discusión finalmente lo llevó a informarle que sus bancos de datos parecían estar en desorden, además de los archivos faltantes. El droide ahí especuló que la oleada de energía que los golpeó cuando fueron enviados al pasado debe haber sido la causa. Como tal, recomendó que 2B se sometiera a mantenimiento de datos. Con toda honestidad, 2B estaba contenta ya que literalmente no tenía nada más que hacer y el mantenimiento de datos requería que su sentido de conciencia se desconectara. Normalmente no disfrutaba de esto, sin embargo, en este cuidado lo tomaría durante horas sin hacer nada. Afirmativo. Los bancos de datos se han reconfigurado y recuperarán constantemente los archivos que faltan. Ya veo. Ella asintió con la cabeza, todavía acostada en la cama. ¿Lograste analizar todos los datos que te envié? Afirmativo. Hubo una pausa mientras el androide rodaba en la cama, enterrando su rostro en la almohada mientras sus dedos recorrían las sábanas. Su textura se sentía familiar pero al mismo tiempo extraña para ella. ¿Todavía crees que todo esto es artificial? Después de un análisis cuidadoso y cálculos adicionales, esta unidad ha llegado a la conclusión de que el conjunto actual de ocurrencias es auténtico. Ese fue un comienzo que 2B pensó para sí misma. Al principio, su manada estaba en tanta negación, sobre todo como ella al principio, aunque en su caso era más una negación basada desde un punto de vista puramente científico y lógico. Aunque compartía puntos de vista similares, no podía negar que su rechazo de los eventos también contenía una cierta cantidad de arrebato emocional. Rodó de nuevo en la cama, con la cara medio enterrada en la almohada, su ojo expuesto mirando la vaina con una leve curiosidad. Dime, ¿cuál crees que es el protocolo adecuado para la situación en la que nos encontramos actualmente? La cápsula permaneció en silencio por un momento antes de que finalmente respondiera. Esta unidad no puede responder a esa pregunta. No existe un protocolo dentro de nuestros datos que nos guíe en caso de una ocurrencia como viaje en el tiempo. El androide se burló a medias de la respuesta. ¡Demonios! Por supuesto que no fue tan fácil, nunca lo fue. Los problemas nunca se resolvieron mágicamente, nunca lo hicieron, por eso negó la idea de magia en primer lugar. Sin embargo, eso no cambió nada para ella. Independientemente de que tuviera que idear un curso de acción para sí misma, tan difícil como le resultaba hacerlo en la situación actual. Tus ondas mentales fluctúan 2B. Como si ella no lo supiera ya. Un suspiro escapó de sus labios cuando se dio la vuelta y miró hacia el techo. Estoy tratando de entender cuál es mi propósito ahora. El objetivo de las tropas de Yora siempre será la protección y la servidumbre hacia la raza humana. ¿Todo eso realmente todavía se aplica? 2B se alejó mientras levantaba las manos en el aire, mirándolas sin ninguna razón en particular. Tal como están las cosas, ya no estamos obligados por las reglas y deberes anteriores que teníamos cuando estábamos en nuestra era. Mirándolo lógicamente, era cierto. Yora no existía actualmente, por lo que ninguna de sus regulaciones u órdenes estaban vigentes técnicamente hablando.
Eres consciente de que no puedes rechazar tu programación central. La cápsula explicó, su voz siempre seguía siendo el tono mecánico apagado. Hacerlo sería muy perjudicial para ti. Los dedos de 2B se agarraron a las sábanas, sus labios luchaban por mantenerse en su lugar. Lo sé, es solo, no estoy segura de cómo se supone que debo mantener ese programa. Su voz se sentía vacía, al igual que el significado de su existencia. Luchar contra las máquinas enemigas era mi forma de defender esa directiva, pero no existen en este período de tiempo. Era una unidad de batalla, diseñada específicamente para el combate. Ahora que no tenía un enemigo contra el que luchar, ¿de qué otra manera podría servir a su impulso central? Después de todo, una espada era inútil en tiempos de paz. Todo lo que le esperaba era oxidarse. Esta unidad no está segura de cómo puede ayudar. Tampoco yo tampoco, su voz resonó lentamente en la habitación, su cápsula tuvo suerte de que fuera una IA pura y no tuviera que pasar por las luchas emocionales internas que hizo. Un golpe repentino en la puerta la sacó de su proceso de pensamiento, su atención se desplazó a la persona detrás de ella. 2B, ¿estás despierto? Escuchó la voz apagada de Shirou desde detrás de la puerta, curiosa por saber por qué se molestó en llamar a la primera, ya que esta era una de sus viviendas después de todo. Sí, respondió ella en reconocimiento. ¿Puedo entrar? Hubo una breve pausa cuando la chica de cabello blanco miró a un lado de la cama en busca de su visera. En el momento en que lo vio, rápidamente se lo puso, ocultando sus ojos del mundo una vez más. Después se congeló, dándose cuenta de lo que acababa de hacer. La confusión parecía persistir en el ginoide en cuanto a por qué de repente sintió la necesidad de hacer eso. Sin embargo, pronto lo descartó como un mero capricho, volviendo su atención al joven humano que esperaba. Puedes entrar. Shirou entró lentamente en la habitación y le dio una sonrisa amable después de ver que estaba bien, todo metido debajo de las mantas. Buenos días. Buenos días. 2B había correspondido al saludo, pero ella no sonrió. Esto no pasó desapercibido para Shirou, el niño preocupado de que su invitado no tuviera el mejor descanso posible. ¿Dormiste bien anoche? No necesito dormir, respondió 2B. Oh, cierto. Shirou murmuró torpemente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Ella mencionó esto hace un tiempo. ¿La cama era al menos cómoda? Bastante, dijo rotundamente, aunque sus dedos se arrastraban por la almohada. Especialmente la almohada, es tan esponjosa. Con toda honestidad, Shirou no estaba seguro de esto, pero simplemente decidió seguir adelante. Al menos eso es bueno entonces. Un silencio incómodo pronto cayó sobre ellos. Shirou vino aquí para ver cómo estaba y realmente no pensó de qué hablar con ella. Sabía lo que había planeado para ellos hoy, pero quería hacer una pequeña charla primero, algo en lo que claramente estaba fallando en este momento. Con un suspiro frustrado, el niño pasó una mano por su cabello y le dio al androide Yora una pequeña sonrisa. Bueno, tenemos un largo día por delante, así que ¿qué tal si te preparas para mudarte? Muy bien. Ese era el curso de acción más preferible, ya que estar acostada todo el día en la cama tenía poco significado para ella. Con eso en mente, el androide Yora le quitó la manta y comenzó a levantarse de la cama. Bien, entonces ¿qué tal? La lengua de Shirou se enredó en su boca en el momento en que vio a 2B tratar de levantarse, su rostro se volvió rojo brillante como un tomate. 2B encontró su reacción confusa, el cambio repentino en el color de su piel la preocupó, preguntándose si tal vez estaba experimentando algún tipo de enfermedad humana. ¿Hay algo mal? Shirou no respondió de inmediato y pareció evitar mirarla directamente por alguna razón. ¿Qué pasó con el resto de tu ropa? El androide casi inclinó la cabeza maravillado, sin entender por qué eso tenía alguna relevancia en el asunto. ¿Fue esa la razón de su angustia? ¿Me los quité? 2B dijo que no estaba seguro de qué más decir. Ella realmente no entendía cuál era el problema. El androide Yora era consciente de que la desnudez sin importar la época no era aceptada, pero ella no estaba de ninguna manera desnuda. Todo lo que hizo fue quitarse la falda y la parte superior de su vestido. Todavía estaba lo suficientemente vestida como para mantener los estándares de decencia con todas las partes íntimas debidamente cubiertas. Al menos eso fue lo que pensó 2B. Su atuendo actual no era exactamente lo que personas como Shirou clasificarían como decentes.
Ella llevaba una especie de leotardo blanco ajustado a la piel que exponía una cantidad bastante grande de escote, nada demasiado indecente, pero maldita sea, se veía apretado en su cuerpo, dándole una vista completa de sus hermosas curvas. Shirou hasta este momento no tenía idea de lo atractivos que podían ser los muslos y las caderas. Otros hombres habrían matado para tener incluso un pequeño vistazo de lo que estaba viendo actualmente. Sin embargo, el sentido de la decencia del chico lo hizo incapaz de mirarla, a pesar de lo muy tentador que era hacer que la joven Emilia se cubriera los ojos con la palma de su mano, pero no pudo resistirse ocasionalmente a echar un par de vistazos a través de sus dedos hacia ella. ¿Podrías haberme advertido? Desafortunadamente, 2B todavía no pudo ver cuál era el problema. ¿Advertirte sobre qué? ¿Sabes qué? No importa, dijo el pelirrojo apresuradamente mientras salía rápidamente de la habitación. Volveré en 5 minutos, asegúrate de estar completamente vestido para entonces, adiós. Tanto el ginoide como su vaina miraron a la puerta con desconcierto. ¿De qué se trataba todo eso? Lamentablemente, su pod no estaba entendiendo mejor lo que acababa de suceder. Esta unidad no está segura de la fuente de la reacción humana de Shirou Emilia. El comportamiento humano era muy intrigante. POC 042 llegó a la conclusión de que se requerirá más investigación y registro para un análisis en profundidad. Shirou todavía podía sentir su cara ardiendo mientras empujaba la silla de ruedas de 2B por los pasillos de su casa. Para cuando el niño regresó a recogerla, afortunadamente ella estaba completamente vestida y pudo poner en marcha el itinerario que planeaba para hoy. Aparte de eso, Shirou se sintió muy incómodo por el encuentro anterior que tuvo y el hecho de que 2B no pareciera molestarse en absoluto solo lo empeoró. Tal como estaban las cosas, el joven Emilia tenía poco contacto con el sexo opuesto, por lo que un encuentro de ese tipo realmente lo tomó por sorpresa. No contó Taiga porque, bueno, era Taiga. Dicho esto, Shirou había estado muy silenciosa todo este tiempo e hizo que el androide de cabello blanco se preguntara si había dicho o hecho algo que molestara al humano. Cuando los dos llegaron a la sala de estar principal, 2B escaneó la habitación con curiosidad, su cabeza se inclinó con curiosidad, una acción que no pasó desapercibida para el chico pelirrojo. ¿Hay algo mal? 2B levantó lentamente la cabeza y dio lo que Shirou asumió que era una mirada curiosa, su visera dificultaba que el niño dijera cómo se sentía. Tenía la impresión de que la señorita Taiga estaría presente. El niño lo pensó por un momento y recordó que su figura hermana dijo anoche que estará aquí esta mañana. Oh, claro, hablé con ella por teléfono y aparentemente surgió algo. Así que no pasará hasta más tarde esta noche, lo cual es una bendición para nosotros. Lidiar con Taiga la noche anterior fue una pesadilla total y no estaba listo para otra ronda tan pronto. Aparcó 2B cerca de la mesa, que ya estaba levantada y lista para el desayuno. Shirou soltó una risa incómoda mientras tomaba asiento y echaba otro vistazo a la comida que preparaba. No es mucho, pero espero que te guste. Mantener a Taiga ocupada con la comida anoche había demostrado ser un desafío que tuvo un alto costo, su despensa se veía tan triste al final de todo. Fue difícil, sí, pero eso no impidió que Shirou hiciera lo mejor que pudiera. Con un poco de esfuerzo había logrado preparar un desayuno sencillo con lo que todavía tenía tirado en la nevera. Un poco de arroz al vapor, sopa de miso, un par de rollos de huevo y pescado frito para cada uno de ellos. Nada demasiado lujoso o abundante, pero era suficiente para un desayuno japonés ligero y Shirou esperaba que a su nuevo compañero le gustara. Sin embargo, la respuesta que recibió de 2B fue extraña. Ella solo parecía mirar la comida con una expresión ilegible en blanco. Shirou, por ejemplo, inmediatamente comenzó a entrar en pánico, inseguro de si lo que hizo estaba a la altura de sus estándares. Después de todo, no tenía idea de qué tipo de comida loca habían desarrollado en el futuro. La pregunta que pronto siguió de su invitado solo sirvió para confundir aún más al niño. ¿Es esta comida? Si Shirou se sorprendió por ese comentario, no lo mostró. De alguna manera logrando mantener una cara seria y responder a su pregunta. ¿Sí, no lo parece? Creo que sí. El tono curioso en su voz no ayudó con su credibilidad. El niño tuvo dificultades para reprimir un pequeño sarcasmo en esto. Seguro que no suenas convencido. 2B se tomó un momento y trató de elaborar más. Nunca antes había visto comida cocinada. Shirou casi se cae al suelo ante esa declaración, su mente tuvo dificultades para entenderlo. ¿Nunca? No.
Eso solo lanzó a la pelirroja por un bucle. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿2B comió alimentos crudos? ¿Comió algo más que no requirió ningún tipo de preparación? ¿Esperar? Una repentina comprensión golpeó al niño, sin embargo, se sintió muy extraño al hacer esta pregunta. ¿Tú comes, no? Esa pregunta sonaba aún más estúpida ahora que la dijo en voz alta. Era como preguntarle a una persona si respira. Afortunadamente para Shirou, la androide femenina frente a él no consideró la pregunta extraña en absoluto y respondió sin problemas. Nunca hubo una razón para que lo hiciera. Los androides no requieren alimento para funcionar como lo hacen los humanos. Ah, claro, androide. Shirou no sabía por qué seguía olvidando ese pequeño detalle. Ahora tenía que volver a verificar antes de hacer el ridículo aún más grande. Está bien, déjame reformular eso. ¿Eres físicamente capaz de consumir comida humana? Lo soy. 2B respondió. El niño no pudo evitar que su ojo se contrajera por su sucinta respuesta. Si puedes comer, ¿nunca tuviste curiosidad por saber cómo era? 2B simplemente negó con la cabeza. Hubo momentos en que se me ocurrió, pero nunca procedí con la acción. Hizo una pausa para explicarlo adecuadamente para que Shirou pudiera ver las cosas desde su perspectiva. En mi época la comida es escasa. La mayoría de las frutas y verduras comestibles del mundo no se aclimataron adecuadamente a los cambios ambientales y murieron. Pero aún podías encontrar ciertas razas si mirabas lo suficiente y todavía había ciertas especies de peces y animales salvajes todavía alrededor. Entonces, ¿por qué no lo intentaste? ¿Con qué propósito? Ella todavía no veía el punto. Como dije, no necesito comida, no había razón para hacerlo. Shirou quería contrarrestar esta forma utilitaria de pensar, pero no había ningún argumento que pudiera encontrar en este momento. La forma en que 2B lo expresó, lo que hizo no fue malo ni nada por el estilo. Simplemente no vio la necesidad de participar en una actividad que simplemente no tenía ningún beneficio real para ella. No estaba muy informado, pero sabía que hay especies de animales en peligro de extinción que todavía se cazan hasta el día de hoy por razones tontas. Ejemplos son hacer abrigos de piel, hacer trofeos de sus pieles, o incluso simplemente por diversión. En contexto, 2B en realidad estaba haciendo lo correcto al no permitirse comer sin sentido cuando la comida era escasa como lo es en su tiempo. A decir verdad, Shirou no era tan diferente ahora que lo pensaba. Realmente no aprobaba las cosas que simplemente no tenían significado o beneficio para él o para otros en el gran esquema de las cosas. Fumar, por ejemplo, era algo que no entendía, el niño simplemente no entendía qué era todo el asunto con eso. El hecho de que 2B fuera de una naturaleza similar con la que podía empatizar, sin embargo, el caso de que la comida fuera escasa era un problema en su época, no en la que estaba ahora. ¿Por qué no probar algunos entonces? ¿Quién sabe, tal vez te guste? Shirou realmente no tenía lo que la gente podría llamar un sentido de orgullo, pero la idea de ni siquiera probar su comida antes de cerrarla lo frotó de la manera equivocada. Podía aceptar críticas constructivas sin problema, pero al menos deberían probarlas primero. El androide de pelo blanco se tomó un momento para reflexionar sobre ello. Realmente no tenía sentido comer para ella, pero sí recordaba que algunos de los otros miembros del cuerpo de Yora en el búnker lo experimentaron. Algunos de ellos dieron comentarios bastante crípticos al respecto, como el operador O6, afirmando que hace que tu lengua baile en tu boca. 9S también le había dicho en varias ocasiones que había encontrado un lugar donde todavía crecían frutas silvestres y que si le gustaba podían ir allí y probarlas cuando quisiera. Ella siempre le decía que lo pensaría, o que podrían hacerlo en otro momento, otra promesa más que había roto. El androide Yora dejó escapar un pequeño suspiro y asintió con la cabeza. No tenía sentido trapear sobre él ahora. Itadakimasu. Shirou dijo en voz alta mientras dividía sus palillos en dos y alcanzaba su tazón. Se detuvo cuando notó que 2B le estaba dando una mirada perpleja. Es algo que los japoneses tienden a decir antes de comer, más o menos para disfrutar de la comida. 2B asintió mientras recogía sus propios palillos y los separaba. Se tomó un momento para ver cómo Shirou los utilizaba, observando su forma y el movimiento de la mano. Una vez que ajustó su forma para imitar la suya, finalmente alcanzó su parte de la comida. Itadakimasu. Primero fue por el arroz, pero cuando trató de recogerlo, accidentalmente rompió sus palillos.
Ambas personas en la mesa miraron en silencio los trozos de madera rotos, la incomodidad de la situación flotando en el aire. Shirou no dijo nada y lentamente le ofreció un nuevo par. 2B los recogió y lo intentó de nuevo, esta vez bajando la cantidad de fuerza en su mano. Cuando tomó el arroz, recogió un poco, pero lamentablemente aplastó los granos cuando lo hizo. Eso la hizo fruncir el ceño debajo de su visera, pero eso no le impidió volver a intentarlo. Le tomó 3 intentos antes de que finalmente encontrara la cantidad correcta de fuerza para aplicar sin romper los palillos o aplastar el arroz. Finalmente logró asegurar su objetivo. Ahora todo lo que tenía que hacer era llevárselo a la boca y completaría su objetivo. Sin embargo, el arroz se cayó de los palillos a mitad de camino aterrizando directamente sobre la mesa. El cuerpo de 2B se detuvo después de eso. Shirou podría haber jurado que vio su ojo temblar debajo de su visera. Al darse cuenta de su peligro y su molestia cada vez mayor, el niño dejó escapar una tos seca, una vez que llamó su atención, le ofreció una pequeña sugerencia. ¿Sabes? Podrías sostener el tazón así. 2B se tomó un momento para procesar a qué se refería el niño. Él sostenía el cuenco con su mano libre cerca de su boca, a diferencia de ella que estaba alcanzando el tazón que tenía sobre la mesa. Este fue probablemente uno de los pocos casos en su existencia en que 2B se sintió como un completo idiota. ¿Por qué no pensó en eso? Ahora se sentía avergonzada y se encontraba incapaz de agradecer a Shirou, por lo que en su lugar lo hizo en silencio mientras el arroz se dirigía constantemente a su boca, podía sentir el calor emitido por él cuando pasaba por sus labios. Finalmente cerró la boca y extrajo los utensilios de madera. No había ningún movimiento visible de ella, se quedó allí y trató de discernir las sensaciones extrañas que estaba experimentando actualmente. Shirou notó que finalmente comenzó a masticar, esperando nerviosamente una reacción. Cuando finalmente tragó, no dijo nada y siguió mirando su tazón de arroz. El niño se sentía como si estuviera en uno de esos locos programas de cocina y estaba esperando la respuesta y el veredicto de los jueces. Como nada como tal sucedió, Shirou decidió romper el hielo él mismo. ¿Cómo está? Hizo una pausa, la chica frente a él ahora parecía una estudiante a la que de repente se le preguntó sobre la tarea que olvidó hacer. ¿Es difícil de describir? ¿Eso fue un eufemismo? Estas sensaciones eran tan extrañas para ella. Hasta ahora, sus experiencias de degustación eran cualquier cosa menos agradables, dado que sus únicas experiencias eran polvo, arena y la ocasional sangre de sus heridas. Sin embargo, todos esos fueron sucesos accidentales, no muestras de alimentos. Sin embargo, esto, la dejó sin palabras. La textura, el aroma, el sabor, todo era abrumadoramente nuevo para ella. A pesar de lo asombrado que estaba 2B, su expresión seguía siendo su estoica habitual. Shirou tuvo que verificar 2 veces solo para asegurarse. ¿De buena manera o mala? El androide se había detenido una vez más para contemplarlo, la conclusión a la que llegó fue bastante interesante. Una pequeña sonrisa débil se extendió por sus labios. En el buen sentido, sin duda. Era extraño cómo un acto tan pequeño de ella hizo que la cara de Shirou se iluminara. El niño asintió con la cabeza y continuó comiendo en silencio. Shirou estaba tarareando para sí mismo mientras ponía los platos en el fregadero y se preparaba para lavarlos. Verdaderamente, ver a alguien comer su comida y disfrutarla siempre le traía una sonrisa a la cara. La forma en que 2B se veía y se detenía cada vez que probaba un nuevo plato era algo lindo, pensó Shirou. Un contraste de día y noche con la forma en que Taiga comía su comida. Su Fujine generalmente lo derribaba a toda prisa como una especie de animal hambriento. Y la mujer se preguntó por qué algunas personas tendían a llamarla tigre, eso no era solo por su nombre. Shirou hizo una pausa en sus pensamientos mientras colocaba los tazones de sopa en el fregadero. Su ojo izquierdo se contraía al darse cuenta al recordar la conversación que tuvo con su tutor la noche anterior. Ahora que Shirou lo pensó por un momento, la amenaza de Taiga de quitarle la cocina fue una completa mierda. Si ella hubiera seguido adelante, se le habría negado cualquier comida de él. Algo que Shirou sabía muy bien por experiencia personal cuánto efecto negativo tuvo en ella. Maldita sea, esa mujer era buena para fanfarronear, echó humo en silencio en los confines de su cocina. Todavía tenía un largo camino por recorrer antes de poder enfrentarse a la mujer tigre. Bueno, no sirve de nada llorar por la leche derramada, tenía mejores cosas que hacer hoy. Lo que le recordó. Asomó la cabeza por encima del mostrador de la cocina y miró a 2B que estaba inmerso en ver algún comercial en la televisión.
Por cierto, 2B, deberíamos prepararnos para ir de compras una vez que haya terminado con los platos. 2B parpadeó un par de veces debajo de su visera, sin estar segura de si acababa de escuchar bien al niño. ¿Podría repetir eso, por favor? Dije que teníamos que ir de compras. Así que sus receptores de audio no funcionaban mal, eso era algo bueno, pero la declaración de Shirou, por otro lado, era extraña. ¿Con qué propósito? El niño se tomó un momento antes de responder, tratando de ser lo más delicado posible sobre este tema. Bueno, necesitas ropa 2B. Todo lo que tenía era ese vestido gótico, y con toda honestidad Shirou no tenía idea de cómo Taiga no hizo ningún comentario al respecto. Ese no es el caso, estoy perfectamente bien con mi uniforme Yora. La comisura de la boca de Shirou se retorcía lentamente, tratando de pensar en una manera de explicar el problema problemático sin sonar grosero. Ve, pero no puedes usar la misma ropa todo el tiempo. Pueden ensuciarse, además de que tu ropa tiene agujeros. Fue una suerte que la mayoría de dichos agujeros estuvieran en la espalda y en la mitad inferior de su vestido y que Taiga no pudiera verlos. 2B podía ver la razón en la preocupación de Shirou y estaban justificados, sin embargo, no se aplicaban a ella. Eso no será un problema. ¿Ves que este uniforme no está hecho de fibras de tela normales? En realidad son un tipo de fibra metálica sintetizada. En cierto sentido, están mecanizados en la naturaleza y mis nanomáquinas son capaces de repararlos como lo hacen con mi propio cuerpo. Shirou se sentía contra las cuerdas con este argumento y se estaba quedando sin ideas. Solo pudo responder en un punto muerto a su declaración. Eso suena como algo, ropa fuerte que tienes allí. Sin embargo, 2B no pareció notar el toque de sarcasmo en la voz de Shirou. Bastante, son lo suficientemente duraderos como para desviar armas de fuego de bajo calibre. Aunque todavía no tenía idea de por qué era solo su falda la que se destruía cada vez que realizaba una secuencia restringida de autodestrucción mientras que el resto de su ropa permanecía intacta. SBO, se estaba desesperando aquí, no se le ocurría ninguna excusa que no fuera insultante de una manera u otra que estuviera apareciendo en su cabeza. Pero todavía necesitas otra ropa, no puedes usarla. ¿Por qué? Su inocente confusión solo hizo que Shirou se sintiera aún más como un idiota por mencionarlo continuamente. Maldita sea, ¿cómo se suponía que iba a explicarle que su ropa la hacía parecer una especie de modelo fetiche gótico sin sonar grosera? Hubo una pausa en los pensamientos de Shirou, pronto seguida de una bombilla imaginaria encendida. Espera, modelo. Eso es todo. Era hora de que Shirou Emiya alcanzara su fuerza interior y saliera de esto. En realidad, 2B, el problema con tu ropa es que realmente no coinciden con esta norma vestimental de la era. El androide inclinó la cabeza ante esto. ¿No lo hacen? Cerca, ya casi estaba allí. Sí, de hecho, realmente se destacan y recibirían mucha atención no deseada, por lo que mi consejo sería obtener ropa regular para ayudarlo a mezclarse más fácilmente. Por favor, cómpralo. El androide se tomó un momento y repasó esto. Ahora que Shirou le llamó la atención, su atuendo actual era cualquier cosa menos similar al que llevaban los humanos de esta época. Ya veo, no me di cuenta de eso hasta ahora. Explicaría por qué constantemente recibía miradas tan curiosas de la gente cada vez que me llevabas a dar un paseo. Shirou no estaba en desacuerdo con esa parte, sin embargo, estaba más seguro de que estaba recibiendo tantas miradas debido a lo hermosa que era en lugar de lo que llevaba puesto. No es que él le diga eso en voz alta. El niño fingió una sonrisa para ocultar cuánto estaba entrando en pánico interiormente, temiendo que esta cosa pudiera desmoronarse en cualquier momento. Me alegra que lo entiendas. También necesitamos mantener las apariencias de Fujine, ella ya es lo suficientemente sospechosa como es, así que si husmea y se da cuenta de que no tienes posesiones personales, realmente comenzará a sospechar. Ella asintió con la cabeza. Eso tiene sentido. ¿Qué sugieres que debería adquirir entonces? Con un soplo de alivio y una pequeña sensación de victoria, la joven Emilia pensó en esto por un minuto. Bueno, veamos, necesidades básicas, creo. ¿Cuáles son? 2B no estaba segura de si la definición de Shirou de las necesidades básicas era la misma que la que ella consideraba. Como espadas, lanzas, brazaletes de combate o vaina equipada con ametralladoras y misiles. También estaba la función láser, pero no estaba segura de cuán factible era en esta época. Ropa, zapatos, artículos de higiene, tal vez algunos accesorios.
Un mínimo al principio, luego podemos conseguirte más cosas más adelante. Ciertamente, esas no estaban entre las necesidades que necesitaba cuando estaba desplegada para una misión. Una gran cantidad de artículos diferentes, pero si Shirou creía que eran necesarios, entonces ella no lo replicaría, al menos por ahora. Puede haber artículos entre ellos que ella no necesita realmente, pero tiene que poseerlos para mantener las apariencias de Taiga. Los siguientes minutos pasaron en silencio mientras Shirou terminaba de lavar los platos. En ese momento, 2B siguió reflexionando sobre su ropa, y todavía no lo entendió realmente al final. La ropa era ropa, su función era cubrir el cuerpo y actuar como una capa de protección. ¿Realmente importaba cómo estaban diseñados estéticamente? Mientras reflexionaba, el androide fue golpeado por una pequeña realización. Cuando vio a Shirou salir de la cocina, decidió expresarlo. Shirou, si mi ropa atrae atención no deseada, ¿no harán eso mientras vamos de compras? El niño se congeló a mitad de camino mientras se secaba las manos, sintiéndose bastante incómodo por lo que 2B acababa de decirle. No lo pensé. Se apoyó contra la pared cercana y lo pensó un poco. 2B sobresalía como estaba, su ropa solo empeoraba las cosas, así que tuvo que conseguirle ropa diferente. Shirou no necesitaba medirla para saber que su ropa no le quedaría bien, por lo que necesitaba una solución diferente. Hubo un momento de realización en su rostro y rápidamente salió de la habitación. Espera aquí, volveré enseguida. La ginoide miró fijamente a la puerta, luego a su silla de ruedas, murmurando para sí misma. No es como si pudiera ir a un lugar como este. Pasaron unos 5 minutos antes de que Shirou regresara, pero no con las manos vacías, ya que llevaba lo que parecía una pequeña pila de ropa. Fujine me dejó algo de su ropa vieja hace un tiempo para que pudiera arreglarla. Ella sigue olvidándose de recogerlos, así que vamos a darles un buen uso. Esa fue una idea muy eficiente que pensó el androide, sin embargo, sabía que esa ropa no pertenecía a ninguno de ellos. ¿No extrañará Taiga pensando que estoy usando su ropa? Con toda honestidad, Shirou no quería imaginar lo que sucedería si Taiga los atrapaba. Solo si ella nos atrapa. Shirou murmuró en voz baja. Ya veo, en realidad, ya no sabía lo que estaba pasando, pero decidió seguir adelante. El pelirrojo colocó la ropa junto a ella y dejó escapar una tos seca en su puño. Bueno, entonces, tú cambias a esos y yo estaré afuera. Por favor, llámame cuando hayas terminado. Entendido. Y así, salió corriendo de la habitación una vez más. 2B no entendía por qué parecía tan incómodo con ella en momentos como estos. Pero, de nuevo, ¿qué entendía realmente sobre los humanos de todos modos? Shirou suspiró mientras se frotaba el puente de la nariz. No podía creer que estuviera diciendo esto, pero tratar con Taiga era mucho más fácil que interactuar con 2B. Claro que su figura de hermana era un puñado, pero ella era fácil de entender y él sabía en general cómo tratar con ella en general. 2B, por otro lado, era confuso y contradictorio. Estaba teniendo dificultades incluso para encontrar la analogía adecuada para describirla. En cierto sentido, ella era como una niña y una adulta. Tenía razón, la inteligencia para entender, pero no veía el significado detrás de muchas cosas. Además, también carecía de la mayoría de las normas sociales actuales, lo que tampoco ayudaba a las cosas. Shirou no se quejaba de ninguna manera, pero solo quería entenderla mejor y, a su vez, poder ayudarla. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo cuando a menudo ni siquiera entendía sus propias acciones. Puedes entrar, escuchar su voz a través de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Quería reflexionar un poco más sobre esto, pero tenían un largo día por delante. Con un suspiro, el niño dio un paso atrás en la habitación, pero no pasó del marco de la puerta. En el momento en que la vio, no pudo evitar detenerse y mirarla. Shirou era consciente de la ropa que le daba, así que sabía qué esperar, pero ver lo que tenía ante sus propios ojos era algo completamente diferente. Taiga realmente no tenía mucho sentido de la moda en su opinión. La ropa que eligió era simple o directamente extraña. Simplemente no podía ver la lógica que ella tenía detrás, si realmente odiaba que la llamaran tigre, ¿por qué compraría tanta ropa a rayas de tigre? Aparte de esos, los que encontró y le dio a 2B fueron afortunadamente los más simples. La doncella de cabello blanco llevaba una blusa blanca simple y una falda rosa pálido que llegaba más allá de su espinilla. No era nada especial, pero realmente se destacaba en ella.
Tal vez simplemente no estaba acostumbrado a verla en otra cosa además de su llamado uniforme Yora. Sin embargo, lo dejó bastante sin palabras. Algo que no pasó desapercibido para la mujer en cuestión. ¿Shirou? El niño parpadeó un par de veces antes de desviar los ojos hacia un lado, sintiéndose tan incómodo al mirarla así. Lo siento, mi mente estaba ocupada con otra cosa. A Shirou no le gustaba mentirle, pero tampoco le hubiera gustado hacer las cosas aún más incómodas entre ellos. Entonces, ¿cómo está la ropa? ¿Encajan? Creo que sí, aunque este es bastante apretado en la cintura. Shirou solo podía mirar fijamente mientras hacía un gesto hacia su falda. Por un lado, se suponía que esa falda era suelta, y sin embargo, en 2B abrazó y acentuó su mitad inferior más de lo que él se sentía cómodo. Para agregar sal a la herida, 2B se había dado la vuelta para demostrar su punto, dándole a Shirou una visión completa del problema. Pasó aproximadamente un minuto antes de que Shirou saliera de su trance y desenredara su lengua para hablar de nuevo. Ya veo. La falda de su viejo uniforme, aunque peligrosamente corta, logró cubrir su trasero correctamente, por lo que Shirou fue tomada por sorpresa con la nueva. La visión actual le hace tener algunos pensamientos bastante indecentes. ¿Estaba mal que realmente pensara por un breve momento que el trasero de los androides se veía grande y suave? ¿Y que quería usarlo como almohada? Cuando el niño se dio cuenta de lo que estaba pensando, se pellizcó el muslo con fuerza, centrándose en el dolor y fuera de sus reflexiones internas. Realmente necesitaba dejar que Shinji le mostrara su colección de revistas sucias. Una vez que tuvo éxito en desterrar los pensamientos indecentes, cambió su enfoque en un tema diferente. Había una cosa en particular sobre el aspecto actual de 2B que molestaba a Shirou. Todavía llevaba la visera alrededor de los ojos. ¿Hay algo mal? No, todo está bien. Él respondió apresuradamente, haciendo todo lo posible para cambiar de tema, lo que lo llevó a notar su ropa vieja cuidadosamente apilada cerca de ella en el suelo, particularmente sus zapatos viejos. Wow, esos son unos tacones altos realmente largos que tienes. ¿No es difícil moverse en ellos? Afortunadamente, 2B no se detuvo en el tema anterior. No del todo, nunca me obstaculizaron antes, lo contrario, de hecho, hacen un buen uso en combate. ¿Cómo? Shirou no pudo ver cómo esas cosas eran eficientes en combate. Hacen armas de punción eficientes. Tal vez hubiera sido mejor si no hubiera preguntado, de alguna manera la imagen de ser golpeado por esas estacas como tacones era muy dolorosa en su mente. R derecha, creo que sería mejor evitar los tacones altos por un tiempo. ¿Por qué? Una vez más Shirou estaba haciendo un punto que 2B simplemente no estaba viendo. Bueno, creo que las chicas los usan para ocasiones más especiales que la rutina diaria. Como en una fiesta, o un evento o algo así. Así que debería centrarme en buscar zapatos sin tacones. Rápidamente levantó los brazos y los agitó, sin querer dar la impresión de que la estaba ordenando. No dije eso, pero si algo intenta elegir algo más pequeño, son menos llamativos, creo. Realmente no sabía cómo expresarlo, era solo que apenas veía mujeres en el vecindario o en el centro de la ciudad con tacones tan grandes y no quería que 2B se destacara más de lo que ya lo hacía. Entendido. 2B asintió y le dio a la ropa que llevaba puesta una mirada más. Se sentían bastante bien en realidad, mucho más ligeros que los normales, los materiales también eran agradables al tacto. Esto hizo que el androide se preguntara si toda la ropa se sentía así. ¿Debería entonces buscar ropa similar a la de la señorita Taiga? La respuesta del niño fue inmediata. No. Cuando Shirou se dio cuenta de lo desesperado que debía haber parecido cuando le respondieron, decidió dar un poco de contexto. J solo evita conseguir ropa a rayas de tigre, Dios sabe que una mujer tigre es suficiente para que yo la maneje. Con un suspiro, el niño se acercó a ella y la ayudó a prepararse. Por lo que pudo observar, 2B no parecía depender de la silla de ruedas, ya que solo una de sus piernas no respondía. 2B probablemente podría caminar sola si quisiera, concedida con una gran cantidad de dificultad ya que tendría que arrastrar la otra pierna detrás de ella, pero aún podría hacerlo. Por cierto que haya sido, Shirou no iba a dejar que tuviera dificultades para caminar de esa manera, así que seguirá ayudándola con la silla de ruedas. Hubo una pausa cuando Shirou ahora estaba cara a cara con 2B. La curiosidad llenó al androide ante el silencio de los humanos. ¿Qué es? Shirou parpadeó un par de veces, rascándose la mejilla con incomodidad.
Siempre pensé que eras más alto que yo, supongo que fueron los tacones. Ahora que Shirou lo pensó, con lo largas y delgadas que eran esas cosas, no era de extrañar que dijera que podrían usarse como armas de perforación. 2B no comentó sobre ese comentario y simplemente se recostó en su silla de ruedas, permitiendo que el niño la llevara cuidadosamente de compras. Compras. Cuando los dos salieron, ese pensamiento solitario surgió en la mente de los ginoides. Un recuerdo de una promesa que le hizo a su antiguo compañero una de sus muchas expediciones, una de las muchas promesas que terminó rompiendo. El cambio en el aire a su alrededor no pasó desapercibido para la joven Emilia. ¿Hay algo mal 2B? No, solo, fue tomada por sorpresa, uno de los raros momentos en que estaba dejando que sus sentimientos se apoderaran de ella. Esto era lo que evitaba, menos quería perder el control. Verla así hizo que Shirou apretara los puños con frustración, tenía que hacer algo. Una respiración profunda escapó de sus labios mientras se relajaba y ponía su mano sobre su hombro, dándole un apretón tranquilizador. Está bien, puedes decirme. ¿Podría comprar una camiseta? Su tono estaba a solo un paso de ser asustadizo. El chico casi se rió de esto, ¿realmente estaba preocupada por algo tan aleatorio? ¿Eso es todo? Claro que puedes, en realidad vamos a conseguirte algunos pares, son buenos para usar en interiores de todos modos. Se sentía menor y era tan aleatorio que Shirou no podía entender por qué 2B tenía tantas dificultades para expresarlo. Poco sabía Shirou cuánto significado tenía esa pequeña solicitud para 2B. Omake. Un androide en Caldea. Dentro de la sala de invocación de la Organización de Seguridad Caldea, Fujimaru Ritsuka suspiró mientras se preparaba para otro intento de invocación de sirviente. ¿Te sientes enfermo, senpai? La semisirvienta Mashkiri Elid preguntó preocupada al ver la expresión en el rostro de su senpai. Ritsuka parpadeó cuando se dio cuenta de que había estado mirando la plataforma durante 5 minutos seguidos sin decirle una palabra. El maestro pelirrojo le dio a su primer sirviente una sonrisa tranquilizadora. No Mash, estoy bien. La chica que llevaba gafas no lo compró. Entonces, ¿por qué pareces tan deprimido? La sonrisa de Ritsuka se desvaneció rápidamente, nunca pudo pasar el radar de Mash. Solo espero que el intento de invocación de hoy no sea otro fracaso. Eso no serviría en absoluto, no podía dejar que su senpai se deprimiera así, bombeando sus puños hasta su pecho, la chica de ojos morados la tranquilizó. Estoy seguro de que estará bien, tengo la sensación de que todo irá bien hoy. La sonrisa volvió a la cara de Ritsuka, esta vez genuina. ¿Qué haría sin ti? No tenía sentido trapear por aquí, ella tenía un trabajo que hacer. Bueno, entonces pongamos en marcha este espectáculo. Sonrió el maestro de Caldea mientras se paraba frente a la plataforma de invocación. Listo cuando seas médico. ¿Sabes, Fujimaru-chan, es cuando estás demasiado exagerado que la invocación falla? El doctor Romani Archiman comentó por el altavoz, un pequeño tono burlón presente en su voz. Antes de que Ritsuka o Mash pudieran comentar sobre esto, escucharon un fuerte ruido por el altavoz, como si la cabeza de alguien estuviera golpeada contra un escritorio. No escuches al hombre melancólico, estoy seguro de que la convocatoria de hoy será dorada como diría Kintoki-san. Leonardo da Vinci se rió a carcajadas por el altavoz. Ritsuka se rió entre dientes mientras levantaba la mano, sus sellos de comando brillaban cuando comenzó el ritual de invocación. Una luz de color arco iris apareció dentro del círculo de invocación, parpadeando con tanta fuerza que los habitantes de la habitación quedaron cegados temporalmente. Con un fuerte crujido, la invocación se completó, Ritsuka sintió que sus sellos de comando ardían cuando se había establecido un nuevo contrato. Un nuevo siervo estaba ahora en Caldea. Su presencia se destaca de la manera más positiva. Wow, solo mira estos parámetros, Leonardo. Ritsuka aparentemente se consiguió una sirvienta de primera clase. La sirvienta incierta de género sonrió mientras miraba a su nuevo aliado de pies a cabeza, tranquilamente disfrutando de la vista. Ella es toda una belleza para arrancar, este genio lo aprueba. ¿Belleza? Ritsuka murmuró mientras se frotaba los ojos, todavía dolorida por el espectáculo de luces, incluso después de las muchas convocatorias que había realizado, siempre se olvidaba de llevar algunas gafas de sol al ritual de invocación. Cuando finalmente vio al nuevo sirviente, estaba medio tentada a silbar, Da Vinci no estaba bromeando, eso es seguro, el nuevo sirviente era una mujer que podía dar incluso a los sirvientes conocidos por su belleza una carrera por su dinero.
Su ropa también era genial, aunque no le gustaba mucho la ropa negra, se veía muy bien en ella. La banda para los ojos también era un buen toque, ya que le agregaba un toque único. Servant Ruler, reportándose para el deber, la recién llegada dio un paso adelante e hizo un saludo de una manera militarista. Sus ojos se dirigieron a las dos chicas en la habitación, particularmente a la que parecía tener sellos de comando en su mano. ¿Eres mi maestro? Lo hiciste, senpai. No solo la invocación tuvo éxito, sino que llamaste a uno de los raros sirvientes de clase extra. Mash aplaudió con asombro. Con toda honestidad, Ritsuka quería darle un abrazo a Mash en este momento, pero primero tenía otras cosas que cubrir. El maestro pelirrojo corrió hacia ella, dándole una sonrisa radiante. Sí, ese soy yo. Encantado de conocerte, soy Fujimaru Ritsuka. Entonces nuestro contrato está completo. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el sirviente vio la cara de su nuevo amo. Ese cabello, esos ojos, esa cara, esa sonrisa. Ella miró, como él. Algo dentro de su pecho le dolió inmediatamente cuando sucedió, pero se armó de valor. La máscara de estoicismo que perfeccionó estaba de vuelta cuando se embarcó en una nueva misión. Tanto por ella como por el de él. Ritsuka realmente no notó ningún cambio en particular. La tela alrededor de los ojos lo hacía un poco difícil, pero sintió algo un poco extraño en ella. ¿Hay algo mal? La sirvienta del gobernante sacudió la cabeza mientras caminaba hacia adelante. Sus talones resonaban en la habitación. Nada en absoluto, simplemente me recordaste a alguien que solía conocer. Eso hizo que el maestro de Caldea sintiera curiosidad. ¿Alguien importante? Sí, ella asintió mientras una sonrisa triste pero nostálgica se extendía por sus labios. Mi persona más preciada. Ya veo. Ritsuka se arrastró nerviosamente, sintiendo que acababa de traer algunos malos recuerdos. No es la mejor primera reunión, eso es seguro. Tratando de cambiar de tema, el maestro abrió un nuevo tema que necesitaba cubrir con su miembro más nuevo. Bueno, sé que no es realmente estándar, pero aquí realmente no usamos los nombres de clase ya que tenemos muchos sirvientes de la misma clase. Entonces, si no te importa, ¿podemos saber tu verdadero nombre? Siéntase libre de llamarme 2B. Entonces 2B, te doy la bienvenida a Caldea. Capítulo 8. Reflexión rota. ¿Sería suficiente este? 2B preguntó con algo de entusiasmo, presentándole a Shirou la última prenda de vestir que había asegurado. La joven Emilia le dio a la camiseta una larga mirada. Lo cual fue un trabajo bastante tortuoso ya que 2B lo estaba probando actualmente. No estoy seguro. Realmente no tenía la menor idea. La moda estaba al final de la lista de talentos que poseía. Uno podría decir fácilmente que no tenía mucho sentido de la moda para empezar, dada la forma bastante simple en que se vestía. El chico puede haber reprendido a Taiga por su falta de gusto en la ropa, pero no era mejor. Diablos, incluso puede ser peor. Como tal, Shirou realmente no podía dar ningún comentario estético a las elecciones de 2B, por lo que decidió darle uno práctico. Esas decoraciones parecen un poco frágiles. La camiseta que eligió 2B era en su mayor parte blanca lisa, con la excepción de una rosa hecha de pequeñas rocas brillantes cosidas en el centro del pecho. Incluso sin saber nada sobre ropa, Shirou podía decir a primera vista que esos adornos de plástico eran extremadamente frágiles. Sin embargo, 2B no lo vio de esa manera, pasando su mano sobre la rosa decorativa para demostrar su punto. No creo que sean eso. El androide de pelo blanco no terminó su oración cuando dos de las piedras se cayeron. Tanto el humano como el agente de Yora miraron en silencio lo que acababa de suceder. Punto establecido. Con eso hecho, la cortina de la cabina de cambio se cerró y 2B volvió a probar otra camiseta. Shirou suspiró cansado mientras se frotaba el puente de la nariz. Esta fue probablemente la primera vez que fue a comprar ropa con una chica además de Taiga. Si podía compararlo con eso, no era nada parecido. Tal vez fue porque fue la primera vez que 2B fue a comprar ropa ella misma. El ginoide era como un niño en una tienda de dulces, sin saber por dónde empezar, preguntándole en todo momento qué debía probar o si lo que le llamaba la atención era correcto. Llegó un punto en que Shirou simplemente tomó un montón de camisas de su tamaño y fue a una cabaña con 2B a cuestas para poder probárselas. Lo cual, en retrospectiva, no fue la idea más brillante, ya que luego tuvo que dar el voto final para cada uno de ellos.
Su rostro se sentía como si estuviera encendido en llamas por algunas de las camisas que se probó, las ajustadas en particular, que hicieron poco para ocultar sus curvas o, lo que es peor, enfatizarlas a propósito. En pocas palabras, comprar ropa con una chica no fue fácil. El único consuelo que la joven Emilia encontró con él fue el hecho de que su invitada parecía estar disfrutando. Si bien ella no lo mostró físicamente, Shirou estaba bastante seguro de que realmente estaba emocionada por todo esto, lo que a su vez le quitó un peso de encima. Después de todo, hacer felices a los demás siempre valió la pena. La cortina se retiró una vez más y 2B reveló la camiseta más nueva que eligió de la pila. ¿Qué pasa con este? Shirou se tomó un momento y parpadeó un par de veces ante la opción más nueva. ¿Estás seguro de que quieres ese? ¿Hay algún problema con eso? Ninguno que pueda ver, solo, ¿incluso te gusta el diseño? La camisa era negra simple, ni demasiado apretada ni demasiado holgada. Era el ajuste perfecto, sin embargo, lo que llamó la atención de los niños fue la gran cabeza de conejo blanco impresa en la parte delantera. Lo encuentro interesante. Eso era una mentira, en realidad lo encontró muy lindo y realmente disfrutó ponérselo. Si lo dices, con toda honestidad, esa camiseta no estaba nada mal. Al menos no tenía el escote profundo como algunos de los otros que usaba. El androide Yora se dio la vuelta con los ojos cubiertos de visera mirando las pilas de ropa por las que pasó. A la izquierda estaban los que estaban siendo rechazados, mientras que a la derecha estaban los que obtuvieron el sello de aprobación de Shirou. Mirando las dos pilas, 2B no pudo evitar notar cuán grandes eran ambas. Creo que con este último he obtenido un número aceptable de ropa. Gracias a Dios. Era extraño lo agotador que se sentía Shirou para las compras a pesar de la poca actividad física que realmente implicaba. Dejando a un lado las camisetas, 2B también logró elegir otra ropa y la cantidad probablemente le duraría un tiempo. Una pequeña sonrisa se abrió paso en el rostro del niño. Si ese es el caso, entonces podemos pagarlos e ir a buscar otras cosas. La chica de cabello blanco asintió y comenzó a recoger la ropa que seleccionó. Entendido. Sin que quedara nada, el dúo fue y pagó por los primeros juegos de ropa humana de los androides. A medida que los dos se abrían paso por el centro comercial local, descubrieron que recibirían miradas ocasionales de las personas que los rodeaban. El joven Emilia, por ejemplo, esperaba que esto no se mantuviera por mucho tiempo, ya que no quería que 2B se sintiera incómodo por eso. Con un pequeño suspiro, los ojos de los niños se desviaron hacia su compañero mecánico. Shirou no pudo evitar mirar las bolsas atadas a la silla de ruedas en la que estaba sentada, una pequeña risa escapando de sus labios. ¿No estabas bromeando cuando dijiste que querías camisetas? El ginoide malinterpretó lo que Shirou estaba señalando. ¿Debería haber adquirido algo diferente? No, estoy impresionado por la cantidad de ellos que tienes, comentó casualmente. Le gustaba usar camisetas, pero no entendía por qué 2B parecía bastante fascinado por ellas. Especialmente porque otros tipos de ropa no parecían tener el mismo efecto en ella. En todo caso, lo que realmente sorprendió a Shirou fue cómo se diseñaron algunas de esas camisetas, empatizando con el gusto bastante notable de su compañera y aferrándose fuertemente a su cuerpo. Claro, 2B no era ridículamente grande en esa área, pero en comparación con la mujer japonesa promedio, estaba bastante dotada. Sin embargo, no iba a hacer ningún comentario al respecto. Ese tema era una lata entera de gusanos que no tenía intención de abrir. Las cosas que ya son incómodas entre ellos tal como están, no hay necesidad de complicar aún más las cosas más de lo que ya eran. Mientras tanto, mientras Shirou estaba ocupada contemplando sobre 2B y su ropa, la persona en cuestión se enfrentaba a sus propios pensamientos internos sobre la situación actual. Tanta gente. La autómata femenina tenía la impresión de que había visto un número bastante significativo de personas antes cuando Shirou ya la llevó a caminar, pero esto estaba en otro nivel por completo. Ver solo a un humano ya era una experiencia surrealista para 2B, y aquí había tantos de ellos que no sabía qué camino mirar. Sin embargo, una cosa que el ginoide encontró desconcertante, fue la cantidad de miradas que atraería de aquellos por los que pasaba. Los que la rodeaban parecían tan fascinados por ella como ella por ellos. Muchos de ellos le estaban dando miradas bastante curiosas, especialmente entre los hombres humanos. Fue bastante preocupante ya que se cambió intencionalmente de ropa para no llamar la atención indebidamente, pero no pareció funcionar de la manera que había planeado. Quizás fue su cabello.
El cabello blanco puro en una persona de su edad no debería ser muy común entre los humanos. Como tal, no sería demasiado descabellado suponer que se destacaría. Tuvo que preguntar sobre esto con Shirou en una fecha posterior. Mientras Shirou empujaba la silla de ruedas de 2B, sus ojos ocasionalmente vagaban hacia las diferentes pantallas a su alrededor, comprobando si olvidaba algo que su huésped pudiera necesitar. Su caminata se detuvo repentinamente cuando sus ojos se posaron en un maniquí dentro de una de las exhibiciones. Una repentina y sombría comprensión hizo que el niño se pusiera cara y se derrumbara en sudor frío. Mierda, no pudo evitar susurrar. Su reacción no pasó desapercibida para su pasajero en la silla de ruedas. ¿Hay algo mal, Shirou? Shirou con toda honestidad no sabía cómo se suponía que debía sacar este tema sin hacerlo sonar extraño. Fue increíblemente incómodo decirlo, al menos lo fue para él de todos modos. Bueno, ¿recuerdas cuando dije que necesitarás algunas necesidades básicas? Así que lo hiciste. 2B asintió con calma, esperando más contexto. Respiró hondo para calmarse, pero incluso después de eso no pudo descartar por completo la vergüenza evidente en su rostro. Las mejillas del niño se pusieron rojas brillantes mientras explicaba más. Parece que me olvidé de la ropa interior. Por muy avergonzada que estuviera Shirou, la mujer en cuestión, por otro lado, no parecía entender el problema. Todavía no veo el problema. Vaya, ¿realmente tuvo que explicarle esto? No puedo ir a esa tienda contigo, murmuró en voz baja. El androide todavía no lo estaba entendiendo, ya que ella continuó mirándolo. ¿Por qué? Shirou estaba tratando desesperadamente de pensar en excusas. ¿Sabes? Es una tienda para mujeres. No veo por qué tu género te impediría dar un paso dentro de una tienda. 2B elaboró mientras inspeccionaba la ubicación desde su asiento, tratando de evaluar si puede haber alguna barrera oculta o trampa que no vio. Después de completar los escaneos perimetrales básicos, no parecía haber nada notable que pudiera evitar que Shirou entrara. No tuviste ningún problema con elegir otra ropa conmigo. El niño sintió que estaba luchando una guerra perdida tal como estaban las cosas. Ella no estaba equivocada técnicamente hablando, y lógicamente tenía razón. Pero la falta de estándares sociales actuales de 2B lo estaba matando por completo en este momento. No lo hace, es solo que, no puedo ya sabes lo que lo olvidas, entraré pero conseguiremos un empleado de la tienda para ayudarte. Recoger ropa interior es algo íntimo después de todo. Ella asintió y estuvo de acuerdo con su decisión, todavía insegura de todo el pánico que mostraba ante la idea de estas ropas sobre otras. Eran solo ropa interior, aunque ahora que lo pensaba. Si es un acto íntimo como dices, ¿no sería lo contrario de eso pedirle ayuda a un extraño? No, había terminado. Solo, toma lo que elijan para ti. El niño ya se estaba preparando mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Una sola línea se sintió como si apareciera en su cabeza cuando cruzó el umbral de la tienda. Ese es el infierno en el que estás entrando. A medida que tanto humanos como androides regresaban por las pacíficas calles de Fuyuki, la gente ocasionalmente se tomaba un momento para detenerse y mirarlos. Esta vez, sin embargo, se debió principalmente a la expresión abatida que tenía la joven Emilia. ¿Él lo sabía? ¿Simplemente lo sabía? Nunca más, murmuró, mientras sus ojos huecos miraban distraídamente a lo lejos. El joven Emilia progresó paso a paso con un cansancio casi profundo para ellos, su expresión actual incongruente con su apariencia juvenil. Teniendo en cuenta lo pálido y agotado que parecía el niño, uno tal vez supondría que regresó del hospital en lugar de una tienda de lencería. Esta exhibición de su compañero confundió aún más al ya curioso 2B, que estaba escondiendo la bolsa de ropa interior recién adquirida junto a las otras en la silla de ruedas. No entiendo tu aparente estado agotado, Shirou. Simplemente te quedaste en la tienda mientras el empleado me ayudaba a conseguir lo que necesitaba. El ojo del niño se torció ligeramente cuando los recuerdos recientes volvieron a su mente, recordándole lo que se vio obligado a soportar. Sí, realmente no hice nada, pero dicho empleado seguía mostrándome lo que ella escogió para ti y me preguntaba con esa sonrisa cómplice suya si estaba a mi gusto. Maldita sea mujer. Burlarse de él solo porque era un niño que pasaba por la pubertad. Lo peor de todo eran las veces que ella lo invitaba a la cabina del camerino para mirar a 2B y dar su veredicto. No, simplemente no. No importa cuán tentador haya sido, no era apropiado. Creo que fue un curso de acción adecuado considerando que usted es quien los está comprando.
2B comentó de improviso, ella misma a menudo compraba e intercambiaba materiales en el campamento de resistencia, por lo que tenía algo de experiencia con la adquisición de bienes. ¿No apruebas la ropa que fue elegida para mí? El niño abrió la boca para hablar, pero se abstuvo de hacer comentarios inútiles. No, la ropa está bien, ese no es mi problema. Entonces, ¿qué es? 2B preguntó, el tono curioso se notó en su voz. El niño evitó mirarla, finalmente respondió casi en un susurro. La lencería elegida para ti. ¿Hay algún problema con eso? Creo que podrían ser un poco, ¿cuál es la palabra?, subido de tono. Eso era un eufemismo, la mayoría de ellos parecían cosas de las revistas para adultos que Shinji trató de hacerle leer con él. Todo encaje y transparente en lugares que no deben ser transparentes o que tampoco cubren completamente las áreas que deberían cubrirse. Lamentablemente, 2B no vio las cosas a su manera. Es así. Los encuentro adecuados, las mitades inferiores particularmente porque son similares al leotardo que llevaba debajo de mi uniforme. Hubo un retraso momentáneo en el cerebro de Shirou cuando la información que dijo fue escuchada y procesada. De repente se le ocurrió un pensamiento. ¿Significaba eso que el leotardo que llevaba también era una tanga? Una breve imagen de mejillas blancas perfectamente formadas vino a la mente antes de que tratara con fuerza de borrarla a través de pura fuerza de voluntad. Mierda. No quería imaginarlo, esa era una imagen demasiado peligrosa para tenerla en mente. La parte trasera de 2B ya era algo sobre lo que hizo todo lo posible para no tener pensamientos indecentes, si tenía en cuenta que el leotardo en el que la vio y cuando la despertó estaba diseñado como una tanga, eso era demasiado para que su pobre mente adolescente lo manejara. Lamentablemente, a pesar de sus mejores esfuerzos, su mente lo traicionó. Malditas hormonas. Después de un largo momento de calmarse y pensar en cosas repugnantes como la cocina de Taiga, Shirou dejó escapar un largo suspiro cansado. Sí, era oficial. Shirou tendrá que enseñarle a 2B cómo lavar la ropa por sí misma. No había forma de que pudiera lavar su ropa interior sin morir de vergüenza, especialmente porque la mayoría de las cosas que el empleado eligió para 2B eran estilo tanga o delgadas y de encaje. También en el futuro tendrá que vigilar más de cerca su billetera. Ahora que tenía un momento, miró los recibos y sintió que se le secaba la boca. Shirou nunca había gastado tanto dinero antes al comprar ropa. Seguro que ser una persona minimalista por naturaleza no ayudó, pero maldita sea, la ropa que compró para 2B hizo mella en su cuenta de ahorros, especialmente la lencería. Era ridículo lo caros que eran. Es posible que tenga que buscar algún ingreso a tiempo parcial ahora que tenía un invitado que cuidar. Bueno, no sirve de nada llorar por la leche derramada, simplemente necesitaba tener mucho cuidado en futuras sesiones de compras. Al menos 2B ahora tenía un vestuario adecuado. Hablando de eso, el androide parecía preocupado por inspeccionar las calles a su alrededor. Seguro que pareces fascinado por el entorno 2B. Pasó un poco antes de que ella respondiera, sus ojos ocultos a la deriva. Es diferente. Echó un vistazo rápido a su alrededor y levantó una ceja escéptica cuando terminó. ¿Lo es? Todo me parece igual. Las flores de cerezo ya no están presentes, dijo, luego señaló los árboles cercanos que ya no florecían los hermosos y suaves pétalos. Oh, esos, bueno, su temporada ha terminado. Shirou dijo casualmente. No será hasta la próxima primavera que volverán a florecer. Ya veo, respondió la androide. Shirou, luego notando la mirada algo decepcionada en su rostro, procedió a hacerle una pregunta. ¿Quizás estabas emocionado de verlos de nuevo? Mucho. Un poco, murmuró lentamente. Lo siento, murmuró. No es tu culpa, su cabeza tembló mientras miraba las calles, una imagen diferente superpuesta dentro de su mente, la de calles desoladas y ruinas vacías. Las estaciones van y vienen, es el ciclo natural de esta era. Por triste que sea, al mismo tiempo también es tranquilizador. ¿Tranquilizador? El joven Emilia inclinó la cabeza confundido. Es una señal de que el mundo está avanzando, que no está atrapado en un estancamiento constante. Fue una señal de que las cosas finalmente cambiaron. Que el ciclo tenía un final que podía alcanzar. Algo que 2B no pudo encontrar en su existencia sin importar cuánto buscara. Una vez más, Shirou se encontró inseguro de cómo podría mantenerse al día con esta conversación. ¿Fueron las estaciones diferentes en tu tiempo? 2B sacudió la cabeza mientras miraba al cielo.
No hubo temporadas, solo una temporada. Para el área en la que operé, estaba atrapada en un verano interminable. Las pavimentos rotos abrasadoras, los vientos llenos de arena y el olor de los cadáveres pudriéndose bajo el intenso calor. Esa era la norma para ella. 2B nunca se preocupó mucho por eso, porque ella seguía diciéndose a sí misma que así eran las cosas y no se podía evitar, al final no tenía sentido hacia su deber. Tal vez por eso nunca consideró lo que podría haber sido, pero su tiempo en esta época la hizo darse cuenta de ciertas cosas, cosas con las que nunca antes se había molestado. Nunca vi las flores florecer en la primavera, los árboles marchitarse en otoño o la nieve caer en el invierno. Su mirada se desvió lentamente hacia sus manos, recordando los suaves pétalos de flor de cerezo que sintió la primera vez que Shirou le mostró el mundo exterior. Ser capaz de dar testimonio de todas estas cosas nuevas y extrañas a mi alrededor es algo que muchos de mi especie deseaban tan profundamente, porque se perdieron en el mundo actual en el que existíamos. A pesar de decir eso, había una parte de ella que no estaba totalmente de acuerdo. No estaba segura de si también era lo que realmente deseaba. O si incluso tenía derecho a experimentarlo en primer lugar. Alerta. Firma de energía no identificada detectada. La línea de pensamiento de los androides se interrumpió cuando la pantalla de alerta apareció en su mente. Su cabeza se rompió con un movimiento rápido y repentino, lo suficiente como para hacer que Shirou dejara de empujar la silla de ruedas y viera qué pasaba. El enfoque de 2B estaba hacia la fuente de la firma, sus escáneres lo indicaban muy adelante a la izquierda, pero para su propia confusión no parecía haber nada allí que pudiera actuar como fuente. No. Las lecturas que estaba recibiendo eran extrañas, por decirlo menos. Las señales eran numerosas y cercanas entre sí, repartidas en un área grande, siendo el centro de la misma la fuente más fuerte, algo así como una fuente de calor. Shirou llamó al niño que esperaba cuidadosamente a su lado, señalando la fuente que descubrió. ¿Cuál es esa ubicación? El joven se tomó un momento y miró hacia donde señalaba su compañera, una expresión compleja apareció en su rostro cuando reconoció la ubicación. Eso es Fuyuki Central Park. A pesar de que su voz sonaba hacia el ginoide, Shirou reanudó su caminata, los dos alcanzaron lentamente el frente del parque. 2B observó cuidadosamente la ubicación, notando cómo esta área era diferente de las otras que vio en esta ciudad, tanto en apariencia como en presencia. El parque que Shirou la llevó a ver los cerezos en flor ese día estaba limpio y organizado, la gente se divertía dentro de su perímetro. Por otro lado, apareció a falta de mejores palabras, muerto. Las plantas y las malas hierbas crecían horriblemente por todo el lugar, había pequeñas protuberancias aleatorias en la tierra y muchas de ellas llenas de agua sucia. El color de la vegetación también estaba apagado, tenían un tinte algo gris, haciéndolos parecer como si estuvieran enfermos. Pero lo más notable es que había una falta de humanos dentro de él. La gente parece andar con cuidado a su alrededor. 2B comentó al ver a los múltiples humanos caminando junto a él con miradas de preocupación en sus rostros. Supongo que mucha gente tiene una razón para evitarlo. Shirou murmuró en un tono casual, pero 2B sintió que había algo raro una vez más en su voz. ¿Por qué es eso? ¿Paranoia quizás? El niño comentó un poco inseguro al respecto. Pero creo que muchos de ellos lo hacen por dolor. ¿Qué quieres decir con eso? Hubo una pausa larga y pesada, a pesar de que Shirou mantuvo una expresión tranquila todo este tiempo, sus manos se agarraban con fuerza alrededor de las manijas de la silla de ruedas. Hace 8 años más o menos hubo una fuga de gas, una grande, y todo comenzó aquí y se extendió a un infierno imparable. Explicó rotundamente mientras señalaba el centro del parque. Este lugar solía ser una zona residencial llena de casas y edificios. Todos quedaron atrapados en el infierno que surgió de esa fuga de gas, todo quemado hasta los cimientos, incluyendo a los residentes. El exagente de Yora se tomó un momento para procesar todo lo que el chico pelirrojo le dijo. Ya veo. Eso era todo lo que podía decir, no tenía piedad por los que murieron. ¿Por qué lo haría? Muchas personas perdieron familiares y seres queridos esa noche, muchos resultaron heridos y quedaron marcados tanto física como mentalmente por lo que sucedió hoy. Sonidos estáticos rugieron en su mente, silenciándolo. Breves visiones de fuego y cuerpos carbonizados brillaron ante sus propios ojos mientras miraba el parque, los recuerdos de ese día saltaban hacia él. Parpadeó, todo estaba de vuelta como estaba, pero su espalda se sentía húmeda por el sudor frío.
Se soltó una fuerte exhalación mientras intentaba terminar la oración que comenzó, pero olvidó dónde se desmayó. Supongo que mucha gente recuerda la tragedia que ocurrió cada vez que pasan por este lugar, algunos ni siquiera tienen la voluntad de poner un pie en los terrenos. Shirou continuó, y cuanto más hablaba, más 2B se daba cuenta de que algo no estaba bien, así no era como solía hablar el chico pelirrojo, algo definitivamente andaba mal con él cada vez que hablaba de lo que sucedía. Le molestó a la androide femenina ver a su benefactor así. Probablemente estaba sobrepasando sus límites por lo que estaba a punto de preguntar, pero tenía que saber si podría haber alguna forma de ayudarlo. ¿Perdiste a alguien en el fuego, Shirou? Se detuvo por un breve segundo en seco, con los ojos caídos. No lo recuerdo. Fue extraño, la respuesta fue vaga y carecía de mucho contexto, sin embargo, 2B entendió instantáneamente lo que Shirou quería decir. Esa no era una respuesta que ella esperaba de él. Esperaba algo con lo que no podía relacionarse, la pérdida de un hogar, tal vez de familiares o amigos. Algo con lo que no podía empatizar por ser una máquina, y sin embargo, lo que dijo fue algo que 2B experimentó ella misma, numerosas veces. Ella también había perdido recuerdos preciosos en el camino. Lamentablemente, no tuvo palabras de consejo o aliento para el niño. 2B mordió el interior de su labio inferior y retuvo más preguntas o comentarios. No sabía por qué ni cómo, pero ya había hecho más que suficiente daño en los últimos minutos al preguntar más de lo que debería. Todavía había mucho que quería preguntar sobre este parque, pero podría esperar otro momento. El resto del camino a casa lo pasó en silencio, ambos se abstuvieron de decir nada más. Afortunadamente, llegaron a casa sin más problemas. Shirou había escondido todas las bolsas de compras de androides de pelo blanco en su habitación, y decidió pasar un poco de tiempo con su invitado en la sala de estar. Contemplando si debía o no preparar algo rápido en la cocina mientras lo hacía. Hizo una pausa cuando miró hacia la sala de estar y vio a 2B sentado en la pequeña mesa, esperándolo tranquilamente. Parecía que mientras él estaba fuera, su invitada se había levantado de la silla de ruedas por su cuenta y se había sentado. Esto hizo que el niño recordara lo que preparó para ella la noche anterior. Oh, claro, casi lo olvido. Sin más detalles, Shirou salió corriendo de la habitación como si estuviera compitiendo en un maratón. Pasó aproximadamente un minuto antes de que el niño regresara, y sorprendentemente para el agente de Yora, no estaba con las manos vacías. Aquí tienes. El niño sonrió mientras le entregaba su última creación. Lo sostuvo hacia adelante y se tomó un momento para estudiarlo. Esto es... 2B inclinó la cabeza hacia el objeto extraño, estaba hecho principalmente de madera, en forma de estaca con un mango impulsado hacia adelante. Algo que armé anoche para ti, se llama muleta, explicó casualmente, pero decidió elaborar más cuando vio la mirada aún confusa presente en su rostro. Bueno, dijiste que solo una de tus piernas no funciona y pensé que podrías aburrirte constantemente sentado en esa silla de ruedas. No era que Shirou no disfrutara empujando 2B en la silla de ruedas, pero podía decir que no disfrutaba sentarse en una todo el día. Shirou no quería que 2B se esforzara, pero quería hacerla sentir mejor, así que hizo todo lo posible para encontrar formas de hacerlo. Por alguna razón pensó que hacer una muleta era un buen comienzo. 2B se tomó un momento y lo pensó, estaba pensando en ella, hizo esta muleta como la llamaba, para ayudarla aún más de lo que ya lo hacía. A decir verdad, no le gustaba ser una carga para el amable joven y era consciente de que empujarla no era exactamente una hazaña fácil dado su peso. Con este nuevo artículo, ella podría moverse por su propia voluntad. De esta manera, en realidad no podría ser una responsabilidad completa para su benefactor. A pesar de no mostrarlo a través de una sonrisa, ella se sintió bastante cálida por dentro por su gesto. Eso es muy considerado de tu parte. Shirou ciertamente no sintió que su cara ardiera por el cumplido, ni tuvo tiempo de detenerse en él ya que 2B decidió probar la muleta de inmediato. Se colocó junto a ella en caso de que perdiera el equilibrio. No le tomó mucho tiempo descubrir cómo funcionaba y cómo podía manejarlo. Los primeros intentos mientras daba algunos pasos fueron un poco incómodos, pero rápidamente le cogió el tranquillo. Al final del quinto paso, ella estaba haciendo círculos con bastante entusiasmo alrededor de la habitación. A la ginoide le resultaba difícil reprimir una sonrisa, no era una capacidad motora completa, pero seguro que se sentía bien estar fuera de la silla de ruedas y moverse por su propia voluntad. Pensar que realmente extrañaba caminar por todas las cosas.
Era un sentimiento tan curioso, anhelando acciones tan simples que daba por sentado. Mirando hacia atrás, antes de llegar a esta era, seguramente nunca se habría dado cuenta del peso de tales actos mundanos. 2B se dio cuenta de que nunca entendió estos sentimientos cuando realmente importaban. Cuando todavía estaba con 9S. Cuidado. Shirou la llamó, la androide femenina no se dio cuenta de que el extremo de la muleta se había deslizado debajo de la alfombra, perdió el equilibrio y se dirigió rápidamente hacia el suelo. 2B se preparó para una colisión inminente, pero nunca llegó. Para su confusión, sintió que un par de manos la envolvían justo antes de que se hiciera el impacto. Un fuerte golpe sordo pronto siguió. El androide de cabello blanco inclinó la cabeza ya que el impacto fue sorprendentemente suave, mirando hacia abajo pronto se formó un ceño fruncido en su rostro. Debajo de su visera estaba la vista del joven pelirrojo debajo de ella. Eso no era necesario, Shirou. Su voz era neutral, pero en el fondo no disfrutaba de la situación, la idea de que él se lastimara por su bien la disgustaba. Caer desde una altura tan escasa no me dejaría un rasguño, y mucho menos me causaría ningún tipo de daño. Eso no significa que no deba tratar de evitar que te lastimes, ¿verdad? Hizo todo lo posible para no estremecerse de dolor. Si bien la caída en sí no fue tan mala, el peso bastante notable de 2B lo hizo sentir como si un cajón de metal lleno hasta el borde hubiera caído encima de él. No, no deberías. El joven Emilia levantó la cabeza dolorida y vio negro, específicamente el negro de la visera de 2B. La caída hizo que la mujer aterrizara directamente sobre él, su cuerpo pesado pero muy suave presionando contra el suyo, sus rostros peligrosamente cerca el uno del otro. Había dos montículos llenos suaves particulares que presionaban contra su pecho, haciendo que su rostro explotara en un profundo tono carmesí a pesar del gran peso que sentía. Se tragó un bulto seco mientras Shirou hacía todo lo posible por hablar sin chillar. «Puedes salir de mí ahora». 2B parpadeó detrás de su visera y finalmente se dio cuenta de las posiciones en las que se encontraban actualmente. Al darse cuenta de que debe sentirse muy incómodo para Shirou estar debajo de ella, el cambio de su color de piel ciertamente debe haber sido causado por la presión que se aplica sobre su cuerpo. Poco a poco, la ginoide se levantó y se excusó. «Disculpas. No hay problema en absoluto». Shirou rápidamente se levantó y trató desesperadamente de ocultar su vergüenza, su mente se aceleró mientras trataba de cambiar el tema de la discusión. Bueno, preparé el baño B, así que ¿por qué no entras primero? 2B se tomó un momento y procesó eso, examinando lentamente su cuerpo después. ¿Crees que necesito limpieza? Shirou se sonrojó aún más de vergüenza, no quería insinuar nada con eso. No lo dije así, solo que nunca tuviste la oportunidad de un baño adecuado desde que llegaste aquí, así que pensé que podrías querer uno. Si ella quería uno o no se sentía además del punto. El androide se tomó un momento y pasó su mano por su cabello, frunciendo el ceño en silencio ante los rastros de polvo que caían de él. No solo eso, sino que la sensación aceitosa que cubría sus mechones de cabello tampoco era agradable. Ella olisqueó su mano y trató de reprimir su ceño fruncido. Ha sido un período bastante largo. Con eso la joven Emilia abrió el camino. Entonces sígueme. ¿Shirou? 2B lo llamó cuando llegaron al pasillo del baño. ¿Sí? ¿Por qué hay tanto vapor allí? 2B preguntó mientras señalaba el vapor que escapaba debajo de la puerta. Una vez más, la androide femenina confundió a Shirou con sus preguntas inusuales. No estaba exactamente seguro de qué decir, solo podía responderle torpemente. ¿Por el agua? Que se dio cuenta por sí misma, lo que quería saber era por qué era así. ¿Por qué el agua haría vapor? Shirou no quería insultar a nadie, pero esta conversación se sintió un poco tonta. ¿Por qué está caliente? Ahora eso fue algo que ella no pudo ver el punto. ¿Usaste agua caliente? El chico, por ejemplo, ya no sabía a dónde iba esta conversación. ¿Hay algún problema con eso? Simplemente me parece un desperdicio. ¿Un desperdicio? ¿Qué, sueles tomar baños fríos o algo así? Shirou comentó en un tono bastante sarcástico. Para su sorpresa, el androide de pelo blanco en realidad asintió con la cabeza. En cierto sentido, usamos principalmente duchas frías. Su ojo izquierdo se torció una vez mientras descubría cuál era el problema de 2B. Así que espera, ¿nunca antes te diste un baño caliente? No.
Shirou se dio cuenta de que 2B probablemente lo dejaría atónito con algunas de las cosas que sabía, siendo un androide del futuro y todo, pero esta no fue una de las cosas que vio venir. Toda la noción de que ella nunca tomara un baño caliente puso fin a sus procesos de pensamiento. ¿Yo no es eso, pozo, incómodo? En realidad no, mi cuerpo puede soportar temperaturas muy por debajo de las que los humanos son capaces de hacer. ¿Nunca te has preguntado cómo se sentía un baño caliente? No pudo evitar preguntarle. No particularmente, no. Y luego, con ese último comentario de 2B, llegó a su límite. Hoy ha sido un día largo. Y, francamente, estaba mentalmente agotado. Solo prueba el baño que preparé, dime después cómo se sintió. Después de un momento de reflexión, 2B no vio nada malo en lo que le dijeron. No era como si hubiera alguna razón para que no lo probara, tal como estaba, requería limpieza y sería una pérdida de tiempo esperar a que el agua se enfriara. Muy bien. Shirou asintió con cansancio y señaló el estante cercano. Puedes dejar tu ropa en la canasta de allá, al lado tienes toallas y ropa limpia. Encontrarás todo lo demás que necesitas al lado de la bañera. Entendido. Entonces, te dejaré en eso. Con todo dicho y hecho, el dueño de la casa la dejó sola. 2B se quedó quieta por un minuto mientras miraba la habitación ahora vacía. Con un suspiro comenzó a quitarse la ropa y colocarla en la canasta según las instrucciones de Shirou. Después de recoger sus toallas, abrió la puerta del baño principal y entró, dejando la puerta abierta por unos momentos para dejar que el exceso de vapor se disipara. Pasó un poco de tiempo estudiando el baño, la habitación era bastante simple en diseño y tamaño. Sus instalaciones fueron hechas para una persona, muy diferentes a las del búnker utilizado para grupos. Cuando vio el cabezal de la ducha, colocó las toallas a un lado y abrió el grifo. Una respiración profunda fue dejada escapar cuando el agua comenzó a fluir sobre su cuerpo sintético. Era extraño lo similar que era a las duchas que tenían en el búnker, mientras que su diseño y materiales eran radicalmente diferentes, la función central y la forma de utilizarlo seguían siendo las mismas. Solo podía adivinar que el avance de las instalaciones de limpieza era la menor de las preocupaciones que tenían los humanos del futuro mientras intentaban luchar contra una pandemia que acababa con el mundo. Cualquiera que sea el caso, disfrutó de la sensación del agua corriendo sobre su cuerpo después de tanto tiempo. Si bien la higiene personal era una necesidad, no se había preocupado particularmente por ella más allá de los parámetros adecuados. Mientras escuchaba el sonido del agua corriendo, sus ojos azules de acero se desviaron hacia un lado, divisando lentamente las diferentes botellas junto a la ducha. Se agachó y comenzó a leer las etiquetas en ellos. ¿Jabón? ¿Champú? ¿Gel de ducha? 2B murmuró para sí misma mientras leía más. Tantos productos de limpieza, todos ellos con diferentes aromas y aromas, ¿era todo esto realmente necesario para un simple lavado? En el búnker solo usaban polvo limpiador, una sustancia granulada inodora para eliminar cualquier suciedad o impurezas en sus cuerpos. Estos eran diferentes. ¿Aloe vera y menta? Con un encogimiento de hombros comenzó a usar la sustancia extraña, formando espuma mientras la frotaba sobre su cuerpo y cabello. Esto era nuevo. Tenía un efecto tan fresco y refrescante, y le resultaba extrañamente entretenido jugar con la espuma. Cuando sintió que cada rincón y grieta había sido limpiado adecuadamente, lavó todas las impurezas. Mientras estaba allí limpia, sus ojos se desviaron hacia la bañera. El que Shirou preparó para ella. ¿Había siquiera un punto en eso ahora que ella ya no necesitaba limpieza? También podría intentarlo. Lentamente se deslizó en la bañera llena de agua, asegurándose de tener cuidado para que el agua no pasara por el borde. Un largo suspiro tenso escapó de sus labios una vez que finalmente se calmó. ¿Quién hubiera pensado que los baños calientes podrían sentirse tan bien? Fue muy afortunado que su pierna se volviera a unir a su lugar legítimo y que todas las demás grietas y fracturas en su cuerpo hubieran sido debidamente selladas. Lo último que quería era que se filtrara agua dentro de su cuerpo, eso siempre era un dolor para drenar más tarde. Sus ojos se cerraron y se alejó en sus propios pensamientos. El tiempo aparentemente fluía de manera diferente mientras estaba sumergida en el agua. Cuando sus orbes azules se abrieron de nuevo, se sorprendió por la cantidad de tiempo que había pasado. Levantó uno de sus brazos y dejó que el agua goteara, mirando la piel ahora arrugada en la punta de sus dedos.
Fueron momentos como estos los que 2B maravilló, pero al mismo tiempo cuestionó a aquellos que diseñaron tanto Yora como a los androides en su conjunto. Tanta atención a los detalles más pequeños para emular a sus llamados dioses. No era de extrañar que no pudiera distinguir a un humano de un androide cuando conoció a Shirou. Ella no entendió por qué incluso se molestaron en hacerlos parecerse a los humanos hasta tal punto. No tenía mucho sentido desde una perspectiva utilitaria. Un suspiro escapó de sus labios, probablemente pasó suficiente tiempo aquí. El agua se vertía por todas partes mientras se ponía de pie y lentamente se dirigía a las toallas. La autómata femenina se detuvo en su camino y miró el curioso objeto unido a la pared. Pasó su mano sobre él para limpiar la condensación que se formó en su superficie y lo miró fijamente. 2B se miró inexpresivamente en el espejo del baño. Cuanto más miraba su rostro empapado, más recordaba las veces que Shirou miraba su visera, como si estuviera tratando de ver qué había detrás de ella. ¿Qué era tan importante que quería verlos? Lo que había debajo no era nada, nada más que un par de fríos ojos azules. Ella reflexionó, ciertamente ha pasado un tiempo desde que los vio ella misma. Incluso en su propio tiempo rara vez tenía la oportunidad de mirarlos, su antigua habitación carecía de espejo. Aunque ahora que lo pensaba, incluso si hubiera tenido uno, no habría hecho mucha diferencia. En primer lugar, rara vez se quitaba la visera. Los dedos de 2B presionaron contra el espejo cerca de donde se reflejaban sus ojos. Todo parecía que se movía tan rápido. Ella estuvo en esta era durante meses, y solo recientemente comenzó a entrar en contacto con el mundo exterior. El androide pasó años como miembro de las tropas de Yora. Peleando. Destruyendo. Mutilación. Asesinato. Y todo cambió de repente, cambiado esto. Hoy, ella realmente se divirtió. Ir con Shirou, comprar como lo hicieron, ver cosas nuevas, pasar tiempo juntos y simplemente hablar de cosas. Ella lo disfrutó. Era tan nuevo y fresco, pero tan confuso y aterrador. 2B no sabía por qué se sentía así, fue porque no tenía la menor idea de lo que se suponía que debía hacer. Tal vez sintió que no merecía experimentar todo esto. O tal vez fue porque tuvo que enfrentar todo esto por sí misma. Aún así, por mucha duda y confusión que había en su mente, había una cosa de la que estaba segura sin lugar a dudas. Ella lo odiaba. Las grietas se extienden por el espejo. Ella miró el resultado de sus acciones. Insensible a su propio reflejo roto que se reflejaba en él. La imagen distorsionada presente en el patrón similar a una red era, fracturado y roto, sin embargo, ella lo encontró tan apropiado. Su cuerpo se puso rígido cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Sin embargo, no pudo calcular por qué lo hizo. Algo en ella se sentía como si estuviera haciendo más frío. No estaba allí, faltaba algo que le quitara la sensación de seguridad. Su cuerpo salió corriendo del baño, ignorando su estado actual de desnudez en el que estaba, al androide no le importaba eso. Ella lo necesitaba. Manos alcanzando la ropa que dejó en la canasta, arrojando rápida y violentamente a un lado las que se interponían en su camino. Cuando lo encontró, no perdió más tiempo y lo sacó. Era su visera. Las emociones están prohibidas. 2B volvió a ponerse la visera y el pánico pareció disminuir, su respiración volvió lentamente a un estado estable. Las emociones están prohibidas. Su cuerpo se sentía débil, deslizándose lentamente por el suelo con toda la voluntad y la fuerza drenadas de ella. Las emociones están prohibidas. Ella no sabía por qué, o tal vez ella era muy consciente de la fuente, pero optó por negar la verdad. Las emociones están prohibidas. El androide simplemente se sentó en el suelo frío sin responder, guisando en su propia miseria. Shirou estaba sentado en la sala de estar bebiendo su té en tranquila contemplación. Agradecido por el respiro de los eventos anteriores de hoy y disfrutando de este momento de paz. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos cuando vio a 2B entrar lentamente con su muleta en la mano. Luego procedió a abrirse camino a través de la habitación, antes de tomar asiento frente a Shirou. Los segundos se convirtieron en minutos mientras los dos continuaban mirándose el uno al otro en un silencio incómodo. El chico pelirrojo finalmente sirvió a su invitado una taza de té y 2B lo aceptó con un asentimiento reacio. Al igual que con la comida, beber no tenía un significado real para ella, por lo que pensó si debería probarlo.
Si bien el líquido tenía un aroma agradable, era el color verde turbio lo que le pareció peculiar. Le tomó un tiempo antes de que finalmente tomara un sorbo, su vacilación inicial se desvaneció lentamente mientras continuaba bebiendo. Encontró que el sabor de la bebida era bastante agradable, tenía un efecto casi relajante, si no se equivocaba, escuchó a Shirou llamarlo té verde antes. 2B descubrió que beber té como este era sorprendentemente agradable. Fue todo lo que hicieron por un tiempo, sentarse y beber té en paz. Los dos no hablaron. Simplemente se miraron el uno al otro. Aunque en defensa de Shirou fue un poco difícil no mirar a 2B dado que tenía una toalla sobre su cabeza. Habría sido una imagen bastante divertida para cualquiera que la viera, lamentablemente Shirou no tenía ese lujo ya que tenía otras cosas de las que preocuparse, como cómo estaba la persona frente a él. Entonces, el niño comenzó a tratar de romper el hielo, por lo que notó, una conversación casual cuando no había nada importante de qué hablar era algo difícil de superar para ambos. Como tal, tratar de hacer una pequeña charla fue un desafío para la joven Emilia. ¿Cómo estuvo el baño? El androide hizo una pausa y contempló un poco. Fue, el recuerdo de ella rompiendo el espejo jugando en su mente, seguido de su repentino colapso. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza de té que sostenía. Relajante. Shirou se había perdido la reacción sutil de su compañera de casa y la tomó como ella lo dijo, dándole una pequeña sonrisa. ¿Qué te dije? Sí, lo hiciste. 2B respondió, con una voz algo monótona. Esta vez, Shirou no se perdió el ligero cambio en su tono. ¿Hay algo mal? El androide Yora se sentía pequeño. No sabía por qué, pero se sentía muy pequeña en ese momento frente al niño y evitaba el contacto visual. Tuve un incidente en el baño. Decirle esto la hizo sentir asustadiza mientras era consciente de que no había hecho nada de gran preocupación. Todavía se sentía increíblemente incómoda al respecto y no entendía por qué. Esto hizo que Shirou entrara en pánico por dentro. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? 2B todavía evitaba el contacto visual, lo que en retrospectiva no tenía mucho sentido ya que Shirou no pudo hacer contacto visual con ella en primer lugar debido a su visera. No, el espejo, por otro lado, ahora está roto. Una pequeña gota de sudor corrió por la cara del niño, sintiéndose estúpido por casi saltar de su asiento en pánico. ¿Cómo sucedió eso? Ella no sabía cómo. Simplemente sucedió. Sin su consentimiento. ¿La enfermó? Sus labios se apretaron, tratando de contenerse de temblar. Las palabras que salieron fueron tensas cuando finalmente habló. No fui lo suficientemente cuidadoso con eso. Shirou se acercó su taza vacía a la cara y fingió beber de ella, tratando de ocultar la expresión incómoda que estaba seguro de que probablemente estaba haciendo de 2B. Oh, bueno, no es gran cosa, es solo un espejo. Siempre se puede reemplazar. Reemplazado. Es así. El ginoide murmuró en voz baja. Reemplazado. Por supuesto que fue así. ¿Reemplazado? Los objetos siempre se pueden reemplazar. Siempre. La toalla en su cabeza se había deslizado hacia abajo, permitiendo que Shirou tuviera una vista completa de su rostro. Su cabello blanco todavía estaba mojado en algunos extremos y un poco desordenado aquí y allá, pero lo que hizo que Shirou la mirara todo este tiempo todavía estaba envuelto alrededor de sus ojos. ¿Puedo preguntarte algo? El niño murmuró un poco asustadizo, no muy seguro de cómo se suponía que debía abordar esto. 2B lo miró con su habitual expresión inexpresiva. Ya lo hiciste. Resistió el impulso de golpearse la cara. No, quiero decir si te importaría responder una pregunta que tengo. Si está dentro de mi conocimiento. Ella asintió levemente. Bueno, la cosa es que nunca miré detrás de esa venda en los ojos mientras te reparaba, así que no lo sabría, pero solo quiero confirmar, ¿tienes ojos? Entre las muchas cosas que 2B hipotetizó que Shirou podría preguntarle, esta ciertamente no era una de ellas. Si ella era brutalmente honesta, la pregunta le sonaba estúpida. Sí. Shirou asintió con la cabeza, que fue seguido por aproximadamente un minuto de él frotándose torpemente la nuca mientras trataba de expresar el verdadero problema que lo seguía molestando. Entonces, ¿podrías mostrármelos? Sin ser notada por ambas personas en la habitación, la mano de 2B hizo una contracción involuntaria cuando escuchó esto. ¿Por qué quieres verlos? Solo tengo curiosidad por saber cómo se ven. Su murmullo probablemente no lo hizo lucir bien, pero aún tenía curiosidad.
El androide asintió y alcanzó su visera. Si realmente quería ver sus ojos, no veía ninguna razón para negarlo, sus dedos rozando la tela mientras intentaba agarrarla, pero eso era todo lo que podía hacer. Sus dedos se negaron a ir más allá de eso. Ella se negó a quitárselo. No otra vez. La sensación de frío que tenía en el baño había vuelto, amenazando con consumirla una vez más. ¿Por qué? Podía enfrentarse a abominaciones mecánicas que podrían destruirla fácilmente y ni siquiera parpadear una vez. Podía autodestruirse si la misión o la situación lo requerían sin perder un momento con dudas. Y sin embargo, la idea de revelar sus ojos a Shirou, la estaba haciendo formular decisiones irracionales. La idea en sí, por alguna razón inconcebible, la aterrorizó por completo. Y bien. La voz de Shirou fue lo que la sacó de su aturdimiento. Una sensación de temor y disgusto llenó dentro de ella, sus dientes mordiendo contra el interior de su labio inferior. Las palabras que se pronuncian por sí mismas. ¿Es una orden? ¿Eh? El chico pelirrojo parpadeó confundido ante esto. Los dedos de 2B se apretaron alrededor de la tela de su visera, la acción en sí misma hizo que su respiración se saliera de ritmo. Te pregunto si me estás ordenando que te los muestre. Shirou no entendía mucho a otras personas, pero incluso en su torpeza en la socialización sabía que lo que pedía era frotar 2B de la manera incorrecta. En pánico, levantó las manos y trató de disipar la situación. ¿Qué? No, es solo una solicitud en todo caso. ¿Te molestaría si me niego? La enfureció incluso preguntar esto en primer lugar, pero una parte de ella esperaba que el niño no fuera más allá con esto. No, es tu elección si quieres o no mostrarme. En el momento en que sus dedos soltaron la tela, su respiración finalmente pareció volver a los niveles adecuados. Sin embargo, todavía sentía un sentimiento de culpa debido a su incapacidad para cumplir con una tarea tan mundana. Lo siento. 2B no lo notó debido a su confusión interna, pero Shirou quizás se sentía aún más culpable por causar toda esta situación en primer lugar. No seas, fue un poco de la nada para empezar. Un pesado silencio estaba por encima de los dos una vez más. Ambos se sintieron mal por lo que hicieron o dejaron de hacer. Shirou suspiró y pasó una mano por su cabello, sus uñas se clavaron fuertemente en su piel mientras se arrastraban por su cuero cabelludo. No quería causarle más incomodidad de la que ya hacía, pero tenía que saberlo. 2B. La androide femenina miró al niño y le dio una sensación desagradable. No le gustaba verlo tan preocupado. ¿Estás bien? Los labios suaves se separaron lentamente, las palabras tuvieron dificultades para salir. No estoy seguro. ¿Quieres hablar de eso? 2B permaneció en silencio. Ya veo. El niño murmuró después de un par de segundos de pesado silencio. En este punto, todo se sentía incómodo entre los dos y él solo quería cambiar de tema. Preparé la cena mientras estabas en el baño, ¿quieres algo? La oferta era muy tentadora, pero su mente se sentía cansada, se sentía tan cansada. Gracias, pero eso no será necesario. Lentamente se dio la vuelta y comenzó a salir. Buenas noches, Shirou. Todo lo que Shirou podía hacer era simplemente mirar mientras se alejaba. No sabía por qué, pero extendió la mano hacia ella, su mano iba como si tratara de agarrarla de ella. Estaba tan cerca, todo lo que necesitaba era empujar un poco más y alcanzarla. Y sin embargo, su mano se detuvo a mitad de camino, contenta con mirarla ociosamente mientras se alejaba. Shirou no quería que ella fuera. No así, pero no pudo detenerla. Buenas noches. Cuando la puerta se cerró detrás de su pesado silencio, cayó sobre Shirou. Se quedó solo en la cocina, vigilando el juego de platos que preparó. Toda el hambre que tenía desapareció, y solo miró fijamente la comida. Los platos y utensilios de cocina temblaban y temblaban cuando el niño golpeaba la pared cercana con total frustración. Shirou estaba seguro de ello, 2B en el fondo estaba sufriendo mucho y no tenía idea de lo que podía hacer para ayudarla. Lo frustró sin fin. ¿En qué clase de héroe soñaba convertirse si ni siquiera podía salvar a una sola persona? Omake. Un androide en Caldea. Y esta es nuestra cafetería. Ritsuka Fujimaru infló su pecho con orgullo mientras guiaba a su nuevo sirviente alrededor de Caldea junto con Masu. 2B escaneó la habitación y se sorprendió bastante por la cantidad de personas presentes, tanto el personal humano como los otros sirvientes contratados con su amo. Ya veo, está bastante ocupado.
Ritsuka se rió entre dientes ante esto. Todos los sirvientes reaccionaron de esta manera cuando vieron la cafetería por primera vez. Lo sé, tenemos un par de sirvientes que están a cargo de la cocina y su comida es increíble. La comida del jefe de cocina en particular es la mejor que he probado. Esa era una perspectiva que 2B estaba interesada en escuchar, ya que el ginoide había desarrollado una especie de pasatiempo al probar nuevos platos. Debe ser una persona interesante. Sí, seguro que actúa tratando de actuar de manera distante, pero es un gran blando debajo de todo. Oh, ahí está él justo allí. Masu señaló al hombre de cabello blanco que salió de la cocina, con una bandeja de postres en sus manos. Emilia-san. En el momento en que escuchó ese nombre, las características de 2B se endurecieron de inmediato. Emilia. Ritsuka no notó el cambio en el comportamiento de sus nuevos sirvientes y siguió haciendo gestos al hombre bronceado para que se acercara a ellos. Maestro, si regresa por segundos, tendrá que esperar hasta que termine el próximo lote de... Las palabras del hombre se cortaron cuando sus ojos grises de acero aterrizaron en la mujer junto a su maestro. Su rostro se puso rígido mientras hablaba una vez más. Oh. El androide Yora dio un par de pasos hacia adelante y se paró justo frente al jefe de cocina de Caldea, mirándolo directamente a los ojos. Los dos sirvientes se miraron en silencio, el aire a su alrededor se volvió pesado y frío, atrayendo la atención de las otras personas presentes en la cafetería. Todos los sirvientes presentes en particular eran conscientes de que algo estaba a punto de caer, muchos de ellos preparando sus armas en caso de que las cosas se fueran rápidamente al sur y tuvieran que intervenir. Otros sirvientes que estaban aburridos y contentos de simplemente mirar estaban susurrando apuestas entre ellos sobre quién sería el primero en hacer un movimiento y si la ropa se rasgaría. Masu hizo una nota mental para recordarle a su senpai que castigara de Barba Negra más tarde. Por ahora, tanto ella como su maestro estaban demasiado ocupados y preocupados por lo que estaba a punto de suceder aquí. Aunque 2B y Emilia fueron contratados por su senpai, eso no significaba que todos los sirvientes serían instantáneamente amigos o estarían listos para trabajar juntos. Hubo muchas ocasiones en que los sirvientes que tenían una cierta historia entre sí fueron convocados en Caldea. Sus reuniones siempre fueron difíciles, si no abiertamente violentas. Tal como la forma en que este actual se perfilaba para ser. El hombre de cabello blanco finalmente se cansó de tener una mirada con la androide femenina y decidió ser el primero en romper el hielo. 2B. Emilia, respondió, con voz plana y neutral. El silencio se reanudó una vez más después del breve intercambio, pero el hombre bronceado podía sentir un agujero en su cabeza de la mujer frente a él, no es que no la culpara después de todo lo que sucedió. Estaba seguro de que esto no tenía forma de terminar pacíficamente, pero aún así trató de calmar la tensión y minimizar el daño. Entonces, incluso alguien como tú fue convocado aquí, hombre, este lugar seguro que es una colección de sirvientes. 2B no se divirtió, ella simplemente siguió mirándolo. Emilia suspiró cansada y decidió terminar con esto. ¿Estás haciendo algo? No pudo terminar la oración ya que fue interrumpido abruptamente por 2B, o era más preciso decirlo con su mano. Se escuchó un fuerte estruendo en la cafetería cuando el hombre de cabello blanco fue golpeado contra una pared cercana. Su cuerpo se hundió ligeramente contra la pared, dejando una huella en ella. La bandeja de postres que sostenía tristemente no se salvó y su contenido ahora estaba por todo el hombre. Algunos sirvientes gritaron consternados ante la vista, no por Emilia sino por los sabrosos bocados perdidos en el fuego cruzado. Supongo que me lo merecía. Comentó de improviso mientras limpiaba la crema que tenía en la cara, un desperdicio de buena comida, pensó para sí mismo. Emilia miró a la hembra que se acercaba con una expresión resignada que parecía bastante hilarante para la mayoría de las personas a su alrededor, debido a los trozos de crema en toda su cara y cabello, así como la huella roja de la mano en su mejilla. A pesar de su mal estado, decidió continuar hablando con el sirviente vestido de negro. No te tomé por el tipo de guardar rencor. Te mereces más que eso por todo lo que hiciste. 2B comentó con una agudeza en su voz, pero la animosidad que mostró anteriormente había disminuido en su mayoría. Sin embargo, sigues siendo uno de los sirvientes contratados actuales de mis amos, así que dejaré que lo pasado sea pasado. Emilia quería hacer un comentario sobre lo hipócrita que era por decir eso justo después de que ella le sacara las luces del día, pero decidió no cavar su tumba más profundamente. Supongo que eso es justo.
La androide femenina decidió que era suficiente, por ahora. Giró sobre sus talones y regresó a su nuevo maestro. Dicho maestro, junto con Masu, le sonreían de manera tensa. ¿Estás bien ahí 2B? Hubo una pausa y se dio cuenta del espectáculo que acababa de hacer, todos los ojos en la habitación estaban enfocados en ella. Esta probablemente no era la mejor manera de presentarse a los otros miembros de Caldea. Aunque había algunos de ellos que parecían haber disfrutado de lo que acababa de suceder. Como cierto Lancer de cabello azul y arquero dorado entre ellos que se reían al ver al presumido chef residente de Caldea siendo maltratado así. Sí, aunque supongo que fue bastante impulsivo de mi parte. El androide Yora se inclinó levemente ante ella. Disculpas por mi comportamiento, también por arruinar el muro, prometo repararlo más tarde. Ritsuka se rió nerviosamente, pero fue más por incomodidad que por miedo. Bueno, no es como si fueras el primero en llamar a otro sirviente que ya conocían. Honestamente, Ritsuka y Masu habían pasado por cosas peores al tratar con otros sirvientes, algunos teniendo una relación personal extrema con otros. Como la forma en que Lancelot, Berserker, se enfurece cada vez que ve al rey de los caballeros y a cualquiera que tenga algún parecido con dicho rey. O como Minamoto no Raikou y Shuten Douji se enfrentan cada vez que se quedan solos en la misma habitación. O como Tesla y Edison siempre terminan sus discusiones con una pelea a puñetazos. Así que sí, este tipo de cosas era casi un evento cotidiano en Caldea. Por incómoda que fuera la situación ahora, Masu siendo el siempre confiable Kouei trató de remediar esto cambiando ligeramente de tema. Me sorprendió bastante tu pantalla, pareces del tipo reservado. Aunque en retrospectiva, ser estoico no significaba mucho cuando hay personas como Brynhilde alrededor. Ritsuka solo podía esperar que 2B no se lanzara una juerga de asesinatos contra nadie que se pareciera a su antiguo amante, si es que tenía uno, ya que el maestro de Caldea sabía poco o nada sobre este nuevo sirviente. Uno podría haber interpretado ese comentario como un insulto, pero 2B no lo vio como tal. Oh, estaba muy tranquilo en ese momento. Ritsuka la miró con los ojos medio cerrados. ¿Lo abofeteaste en una pared y llamas a eso estar tranquilo? El androide de cabello blanco inclinó ligeramente la cabeza pensando mientras hablaba. Si no estuviera tranquilo, lo habría apuñalado en la garganta. Mashi y Ritsuka se rieron mientras gotas de sudor corrían por sus mejillas. ¿En serio? La pareja de amo y sirviente ahora se da cuenta de que acaban de conseguir otro extraño en el equipo. Sí, solo otro día en Caldea. Emilia vio cómo su maestro y 2B salían de la cafetería. Un largo suspiro cansado escapó de sus labios cuando se levantó y echó un vistazo a su ropa. Bueno, mi delantal está oficialmente arruinado. Justo cuando estaba a punto de quejarse un poco más, una toalla se presionó contra su cara. Le dio un pequeño agradecimiento a la mujer pelirroja que se lo ofreció. La sonrisa que tenía mostraba claramente que, si bien estaba bastante divertida por lo que sucedió, sus acciones mostraban que también le importaba. No como algunos otros pinchazos en la cafetería que actualmente se duplican en risas por su sufrimiento. Si bien él soportaría de cualquier manera, todavía era agradable saber que alguien estaba preocupado por ti. ¿Viejo amante Emilia-san? El hombre guardó silencio durante un minuto mientras se quitaba la crema del cabello. Más o menos, bueno, ella no era mía precisamente más como, se detuvo cuando se dio cuenta de que solo se estaba complicando aún más. ¿Sabes lo que Boudica? Olvídalo, es complicado. Su autoproclamado sous chef se rió ligeramente mientras ella tomaba una servilleta y lo ayudaba a limpiar el resto de la crema y los trozos pastosos en su cara. Creo que ese es el consenso general para la mayoría de los sirvientes presentes aquí. Ella comentó mientras sus ojos se desviaron momentáneamente hacia cierto saber rojo sentado en la mesa romana. Hubo un breve momento en el que los ojos de Boudica se endurecieron, pero no duró, sus rasgos se suavizaron rápidamente y una sonrisa descarada pronto se formó en sus labios, guiñándole un ojo al hombre ahora limpio y un pequeño empujón en las costillas. Bueno, es mejor que no dañes esas manos fuertes tuyas, las necesitarás para ayudar a amasar algunos bollos sabrosos más tarde. El héroe de hierro forjado abrió la boca para comentar sobre ese comentario, pero se dio por vencido en el último momento. A veces era mejor seguir la corriente. Por supuesto. Cuando los dos chefs regresaron a la cocina, Boudica no pudo evitar reflexionar sobre una pregunta. ¿Qué hizo Emilia para obtener tal reacción del nuevo sirviente de Caldea?
Eso sería todo por hoy, gracias por ver, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo, adiós.